Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. Recuerden que estamos en este formato temporalmente, unos días más. Después cambiamos al envase de 1 hora. Va a llegar Johnny Viale en algunos días y vamos a rearmar un poco Nosotros también vamos a reconfigurar el programa en época de reconfiguraciones. Pablo de León, estamos viendo efectivamente esto. ¿Crisis acaso sea oportunidad? Oportunidad de reconfigurar. Antiguos pactos, antiguos es de 2 meses de antigüedad, claro que sí, con algunos gobernadores y sus delegados en el Congreso, ya van siendo canjeados quizás por otra alianza política que pueda ir creciendo. Me refiero al PRO. Bueno, el presidente estaba esperando en Israel, en las últimas horas en Israel, de ahí el vuelo a Roma, que renunciara Osvaldo Giordano, el titular del ANSES, porque su esposa, Alejandra Torres, como diputada, había votado en contra de algunas cuestiones, facultades delegadas, emergencia económica, etc. No lo hizo, entonces Milei, que está muy enojado, está decidido a venir a la Argentina y a mostrar, como mostraba en ese tuit que charlabas con Nacho, dureza y fidelidad a su pensamiento. Él está queriendo que estén todos alineados, todos dentro de la fuerza del cielo. Giordano no renunció, afuera. Rollón, ¿por qué? Porque la secretaria de Energía, que había sido la secretaria de Energía con Massa, responde a Salta, a todo ese sector donde la minería tiene peso, y por eso la relación de ella con empresarios del sector muy fuerte que le dijeron en su momento a Milei y su gente, no, ella está fenómeno que se quede ahí. Bueno, obviamente acá tiene que ver con que el presidente no va a querer que los supuestos aliados, Salta, Río Negro, Neuquén, Misiones, lo desairen. Entonces él quiere marcar un inicio, como un reinicio de su gestión, que tiene múltiples patas, pero yo prestaría mucha atención. Milei el lunes se junta con el Papa, el martes vuelve al país. Atento a la primera reunión de gabinete de Milei en su regreso al país, porque dicen que va a salir con todo, modo motosierra a full de Milei en su regreso. Bien, ¿te referís a motosierra en sectores de la economía, en recortes de gastos, o motosierra sobre el gabinete? Motosierra en decir, el rumbo es este. Nadie se puede apartar. Giordano no cumplió, afuera. Rollón y la gente de Salta no cumplieron, afuera. Los otros cordobeses que nombrábamos recién, que forman parte del elenco también de un acuerdo, incluso hasta el propio presidente del Banco Nación de ahí, ese es el único nombre que podría quedar, afuera. Él quiere fidelidad y respuesta a este tuit que puso hoy, donde señala cosas muy claras y donde vuelve a marcar que no le importa pelearse con los gobernadores, con los diputados y los senadores sin problema. Bien, veremos. Uno podría decir, ¿acaso sea esta casi la única alternativa que tiene Milei, en el sentido de es minoría en el Congreso, tiene que ser muy firme y muy fuerte e imponerse, porque si no se le torcerá el brazo de acá en adelante? Esto debe pensar él, o va fuerte ahora, o te van a tomar el tiempo. Exacto. Y después te va a resultar mucho más difícil. O es una estrategia política o mezcla de estrategia con personalidad que hay que ver qué frutos le dan en la medida que pasen los días. Gente que lo conoce mucho a él me ha dicho, Milei nunca retrocede un paso, menos lo va a hacer ahora, como vos decías bien, a 60 días de ganar una elección. Entonces, si hace 60 días, dice él, yo gané con el 56%, ¿cómo voy a modificar algo de mi idea y de mi pensamiento? Los que están afuera de esta lógica, afuera. Muy bien, está con nosotros Juliana Santillán, que es diputada de La Libertad Avanza. Juliana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy bien. Bien, y está Hernán Iglesias Illa, que es editor de la revista Seúl y muy próximo, ha trabajado en jefatura de gabinete en el gobierno de Mauricio Macri y también próximo al ex presidente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, podemos empezar también por está todo conectado, digamos, hay una idea de causa-efecto. Uno de los efectos de esta crisis o de cimbronazo del ómnibus que finalmente no salió a la ruta, me refiero a la ley ómnibus, es que hay una base de sustentación, por ejemplo en el cordobesismo, vamos a llamarlo de este modo, que se empieza a caer, y hay una versión muy fuerte acerca de que Milei le habría dado el ok a hacer una especie de coalición o interbloque con el PRO, a formalizar eso que estaba flotando ahí. ¿Qué sabes de eso, Hernán? No, saber no mucho. Sé que
siempre estuvo como planteado como un escenario posible, si las cosas iban bien. Después no anduvieron bien, hubo mucho ruido. Para mí igual todavía falta un poco de claridad, ¿no? Yo ya igual no estoy trabajando en el PRO ni en la política directamente, pero creo que hasta ahora el PRO ha hecho, lo que ha dicho es, estos señores están impulsando ideas con las que yo estoy de acuerdo, las voto a favor en el Congreso. Y no hace falta mucho más de integración que eso. Si ahora existe la necesidad de que el PRO se integre a Libertad Avanza de una manera mayor, es porque algún esquema inicial del gobierno fracasó, ¿no? O sea, tiene que haber esa sensación o esa claridad de que algo del formato inicial, quizás con esto del cordobesismo o alguna otra cosa, no está funcionando, ¿no? Pero no lo veo al gobierno todavía admitiendo esto. Bien, pero hay una versión de que Milei habría dado el ok. ¿Sabés y cuánto sabes de esto, Juliana? No, la realidad, Diego, es que la dinámica en el Congreso de tantos días y tantas horas de estar compartiendo temas y sobre todo la dinámica de la máquina de impedir, que es el kirchnerismo, estar en la primera línea de un Congreso que tiene acuerdos y una gran oposición que entre la dialoguista y la oposición, por la oposición misma, como es el kirchnerismo, evidentemente han hecho valer sus mayorías. La relación con el PRO, nosotros estamos en la bancada, estamos uno al lado del otro, digamos, estamos mezclados, inclusive en algunos casos, nos sentimos muy cómodos. Inclusive parecíamos una defensa fuerte de un proyecto de ley que lamentablemente por la traición de los dialoguistas respecto a esa cofradía que se constituye a través de los gobernadores y los diputados de esas provincias, ha sido bastante interesante y una buena experiencia haber tenido al PRO acompañando y apoyando en una cuestión de republicanos. O sea, la República necesita estos acuerdos. No importa si es una cuestión que nos guste o no, si dijimos o no dijimos las cosas en la campaña. La realidad es que el presidente tiene que necesitar acuerdos. Estamos cómodos con un PRO que dialoga y cumple esos acuerdos porque es la diferencia de no ser traidores, justamente. Bien, Pablo. A ver, la cuestión es así. El presidente llegó a Roma, y empezó a delinear cómo sigue después de el fracaso de la ley ómnibus. Él va duro en su línea. El tuit de hoy de Milei es clave para ver qué es lo que él plantea. Veámoslo apenas podamos, sí. Entonces él está diciendo los traidores. Y en los traidores enumera un montón de pedidos de los gobernadores. Por ejemplo, el tema de la pesca. El gobernador Nacho Torres estaba acá y él dice, no estoy de acuerdo con esto. El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar 3 problemas. Inflación, inseguridad, privilegios de los políticos. Nosotros venimos a plantear un modelo distinto. Bueno, el tuit es largo, vamos a ir pasando. Y lo que les voy a decir es que lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema en que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el sector del tabaco, empresas petroleras o con cualquiera de otros intereses especiales que hacen lobby y persuasión políticos para defender sus intereses. Ahí podés enumerar y encontrar 4 gobernadores por lo menos a los que indirectamente les dice algo. Todo eso se acabó con nosotros. Si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quiénes responden, es porque no están defendiendo los intereses de la nación, sino los propios. Esto dijo en un tuit el presidente y después apela a de qué lado estás. Bueno, acá el tema del diálogo acá, que recién decía la diputada, no aparece como un tema, pero sí aparece en poner, ¿ustedes están de ese lado? Bueno, están de ese lado. Acá estamos de una manera. Si repasamos lo que es la Libertad Avanza, son 37 o 38 diputados en la nación. 38. Y 8 senadores en el Senado. Esto no es ni quórum. Entonces, ¿vos qué haces? Si sumás estos diputados más los del PRO, no digo ni siquiera los radicales, los del PRO, llegás a un bloque de 70 y pico. Ya tiene otro color. Para negociar, para imponer cosas, ya tiene este color. Pero, entonces, Pablo, a mí me parece que esto es lo que viene. Pero esto es lo que ya pasó. Acá me parece que vienen, es como, tomamos un café, sí, funcionó. Bueno, vamos a comer, sí, funcionó. Bueno,
Ahora es como el primer viaje a Colonia de la pareja, es como los veo queriendo dar otra formalización. Esto es lo que insinuó en alguna entrevista Patricia Bullrich también. De hecho, ya hay ahí un tándem que está funcionando. La ley Bases y Principios funcionó como un espejo dentro del Congreso, un espejo donde reflejaba la política tal cual es. Era un dictamen que entró con 664 artículos, es la ley Bases. Luego pasó a un poquito más de 500 para terminar en un dictamen de 300 y pico. Digamos, el diálogo, los acuerdos, las modificaciones, y ese gobernador que estaba indeciso a través de sus diputados tuvo la tranquilidad de que fue escuchado y terminamos con un dictamen de 300 y pico de artículos. Luego, ese dictamen se puso en contra de la casta en cuanto a esos privilegios que no quieren cambiar en la política. Por lo tanto, ese reflejo de la realidad de lo que son les va a rebotar permanentemente en cada proyecto del Ejecutivo, porque hay un diálogo que no existe, que no es real, que es un acting. Se puede llorar frente a una cámara, se puede decir de determinadas maneras, pero cuando tenés que poner el voto y sos presidente de un bloque como el radical dialoguista de Loredo, y vos votás y tu bloque vota de otra manera, es un acting, porque o no tenés liderazgo y los tuyos votan en contra tuyo, o estás haciendo un acting. Entonces, eso es una manera de empezar a sacarse las caretas. Los dialoguistas no dialogan, son lo mismo que el kirchnerismo. Y el único aliado real que mantuvo su palabra y hasta llegó a tener una alianza en también enseñarnos, quizás, con toda humildad nosotros y con toda la práctica de la política por la experiencia que tienen ellos en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, no veo raro todo esto que está sucediendo. ¿A quién del PRO te referís? ¿A quiénes nos ayudaron? No, por supuesto. Bueno, obviamente los Penato, bueno, en el caso mío mucho... No, el PRO todo, no solo los Penato. No, todo el bloque del PRO los votó juntos. Si tengo que dar un nombre, digamos, en el manejo de la dinámica, la verdad que hay mucho para aprender de ellos. Lombardi, en el caso mío, Finocchiaro, estábamos banca por medio y, bueno, de una manera muy, casi te diría... realmente de equipo y de republicanismo, sobre todo. Bien, entonces, en ese sentido, no me parece raro y no me parece desacertado por el presidente que, como presidente y líder de este país, tome las herramientas que tiene para generar un gobierno de confianza. Y quienes estaban ocupando lugares justamente de las gobernaciones o representando a esos gobernadores que traicionaron, parte de la confianza también viene por sacarlos de su lugar. Perdóname, Carolina Píparo es parte de la Fuerza del Cielo. A mí me toca muy de cerca esta desilusión con Carolina Píparo, porque como diputada por la provincia de Buenos Aires, armadora de la 5ª sección y entre otros colegas dueños del armado político de la ciudad de Mar del Plata, que es el 3er distrito de la provincia de Buenos Aires. Vos tenés Lomas de Zamora, Mar del Plata y La Matanza para poder empezar a hablar de una candidatura a gobernación. Armamos territorio, le armamos actos, eventos, todos con la nuestra. ¿Qué es una traidora? Para después votar en contra. ¿Es una traidora? Es una traidora sobre todo a los principios de lo que representa. Y luego, y en otra medida, a la confianza que le dio quien era el candidato a presidente de la Nación dándole una gobernación. Traiciona a un jefe político, que es Javier Milei, y luego traiciona todo un espacio que le dio una representación política territorial. Hernán. Me pareció muy potente el tuit del presidente de hoy, ¿no? En el sentido comunicacional. Creo que elabora, como creo que ninguna vez, cuáles son la síntesis, la esencia de lo que él cree que es su gobierno. Incluso da 3 objetivos principales, que son la inflación, la inseguridad y los privilegios. Tiene un pecado para mí que le va a terminar haciendo daño, que es que sigue sin darle el derecho a otra gente a estar en desacuerdo con él por razones legítimas. O sea, él no concibe que alguien pueda no estar de acuerdo con él. Honestamente en desacuerdo. Honestamente, porque piensa en otra cosa. Y eso para mí es una debilidad del presidente, porque hay muchos que los pueden persuadir. Porque si vos pensás que nadie puede estar en desacuerdo legítimamente, no vas a poder persuadir a nadie y vas perdiendo gente. Por ejemplo, esta generalización que hace, que también hace la diputada, de equiparar a los votos de los gobernadores, que fueron realmente los que cambiaron de opinión en último momento, con los radicales, que en su mayoría votaron a favor, tampoco me parece positivo. El gran cambio de lo que pasó el otro día en la sesión es que los diputados de Misiones, de Córdoba, etcétera, votaron sorpresivamente y eso dio vuelta a la situación. En los grandes números. Ahí llegamos a un punto. Es decir,
El Lo que quiero kirchnerismo decir- diría, para, puede lo que haber quiero una decir es- puja distributiva. lo que ¿Cuál es quiero la decir- puja sí. distributiva? Que los gobernadores digan, che, pará, se viene un recorte general, yo me quiero asegurar no de financiarme. Sí. Después podemos ver si son fideicomisos o fondos fiduciarios. Ahí vi algún artículo, alguna investigación que son 10.000 millones de dólares. Cuando empezás a rasquetear entendés por qué. Están en todo el derecho a querer retener fondos. El tema es, si hiciste un acuerdo y dijiste voy a votar a favor y te voy a acompañar, no te des vuelta. Y en todo caso, si tenés un fondo fiduciario, me lo mostrás, podemos revisarlo juntos, a ver si está bien, quién lo controla. Tiene un montón de, digamos, de nombramientos cada fondo fiduciario, hay sueldos para la administración de ese fondo. Todo eso es revisable. Ahora, ¿cómo se va a desmontar eso? Aparte, los gobernadores, sobre todo los peronistas, venían diciendo que el voto de la ley ómnibus no tenía nada que ver con la discusión fiscal, que iba por otro carril. Y sin embargo me parece claro, porque digo, los días anteriores toda la conversación fue coparticipar el impuesto país, que Franco se había dicho tal cosa, él decía que no lo había dicho. Y cuando el gobierno dijo no vamos a coparticipar el impuesto país, desaparecieron algunos votos. O sea, es evidente que está claro ahí. A mí Toto Caputo me gustó que dijo el otro día, ellos tienen derecho a pedir toda la guita que quieran y yo tengo derecho a amarratírselas hasta que lleguemos a un acuerdo. Yo veo lo del el fin de los subsidios a la SUBE de las ciudades del interior como una movida de que después vendrán otras de negociación. Esa Bueno, negociación... pero vos lo que estás diciendo es, realidad- están Perdón. golpeando y después van a negociar. Y están diciendo, si vos no Digo, vas a... la realidad, perdón, es que Argentina, a ver, los argentinos no tienen tiempo, no tienen tiempo. Realmente discutir estas cosas en un país, con un presidente que está pidiendo una caja de herramientas para sacar a la Argentina de la decadencia en que estamos viviendo, ir con estas cuestiones como gobernadores es una vergüenza. Los argentinos no tienen tiempo, no tenemos tiempo. Sobre el tiempo que ya llevan las cosas, poner más trabas, sacarle al presidente su caja de herramientas para poder poner a la Argentina de pie, cuestionarle absolutamente cada ítem de una ley, de un proyecto que hasta ellos mismos participaron. Realmente es una vergüenza que la política argentina se ponga en un lugar de superioridad cuando hay argentinos que no comen, cuando hay chicos que van a empezar el colegio y no saben si van a poder volver a la casa y estudiar, que no sabemos si los chicos van a aprender. Bueno, hablando de estudiar, la aprender, ley déjame, bases Juliana. desregula un sistema que está acabado y no lo quieren desregular, lo quieren tener igual que siempre. Es un momento en donde los argentinos tienen que pensar, en el 25 se vota, lo que nos queda sacar del Congreso, saquémoslo, porque eso no sirve. Estamos a un año de una elección. Es increíble tener que hablar de un año de elección, pero es Ya la están única hablando. forma de Déjame corregir, contarte eso, de corregir lo que está pasando. Pero quiero que cuentes primero esto, que es, hay un mecanismo que no está funcionando, que es, bueno, giros automáticos, un montón de situaciones de fondos que por ahí hay que revisar. Lo que está incomodando mucho es, si a los comedores hay que quitar la intermediación, muy bien, háganlo, pero muy rápidamente tienen que llegar la comida a cada Claro. una de las personas, porque el 40% de Argentina es pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que están los gerentes de la pobreza y está la pobreza real. Y acá está el otro tema. El tema del inicio de las clases. ¿Qué está pasando con los Bueno, docentes? En cada provincia, los gremios docentes están negociando sus paritarias. Desde Santa Fe, con Puyaro, hasta, digo, dos provincias con mucho docente, como la provincia de Buenos Aires. ¿Qué están diciendo ambos gobernadores con diferencias muy claras en lo político? Están diciendo, no puedo pagar el mes que viene los sueldos docentes. Entonces le están diciendo al gobierno nacional, dennos la plata para eso, porque si no yo no voy a poder pagar los sueldos y no van a poder iniciar las clases. Esta es una discusión, yo creo que sumado a lo que decía recién Hernán, de que lo de los colectivos en el interior pueden ser materia de negociación. A mí me parece que vamos a ver varias cosas. Primero el presidente va a venir y va a estar, como te decía antes, primera reunión del gabinete, va a mostrar los colmillos y va a decir, esto es lo que va, vamos para adelante, yo no retrocedo un centímetro. Bien. Habrá ¿Viste que ver cuando- si sí. después Guillermo Francos, el secretario de Educación, los distintos lugares que tienen que ver con esto, se sientan a hablar y a ordenar algunas cosas. Voy a decir, yo esto lo saco, esto te lo dejo. ¿Viste cuando en la tarjeta tenés que pagar y vos decís, meto mejor el stop debit para que no sea el automático? Acá hay un
pago automático todos los meses es un sistema que está instalado. Sí. A mí me parece que en una negociación muy fuerte que está haciendo, sobre todo direccionada a los gobernadores, está naciendo del gobierno nacional este stop debit para fuerte después negociar. El tema es que tiene que ocurrir rápido porque el tiempo pasa. El tema docente es un tema acuciante. El 26, por lo menos AMBA, empiezan las clases. Sí, pero yo creo que a los gobernadores les faltó un poco de grandeza en estos 2 meses. En este sentido, venimos de 20 años en que los gobernadores vienen pidiéndole plata a la Casa Rosada todo el tiempo, a veces a cambio de votos en el Congreso, a veces simplemente de rogar y apoyo político, etc. Y yo estuve en un gobierno en el que se les devolvió mucha plata a las provincias. Un poco porque lo dijo la Corte Suprema, otro poco porque queríamos hacer las cosas bien. Bueno, hicieron un pacto fiscal y después se los incumplieron. Y la sensación siempre era que las provincias esperan que el ajuste lo haga toda la nación. Entonces nosotros estamos en una situación rarísima, que era la nación con la lengua afuera, sin poder pagar sus cuentas, y las provincias todas en equilibrio. Y eso generó una dinámica que se mantuvo con Alberto y que están acostumbrados a eso, a pedirle la plata a la nación y no hacer el ajuste de ellos. Algunas declaraciones son clarísimas. Necesitamos el apoyo de la nación para llegar al equilibrio presupuestario. Bueno, también pueden hacer recortes de gastos, quiero decir. También pueden compartir con la nación, que es compartir con todos los argentinos, este ajuste que ellos saben que hay que hacerlo de alguna manera. Alguien lo tiene que hacer, no tiene que ser solamente la nación. Fíjate, Diego, que digamos Argentina tiene una muy buena noticia que por supuesto no se la comenta o digamos la tenemos que comentar nosotros, mejor dicho. Argentina no está más en déficit fiscal ni financiero. Argentina ya no gasta más de lo que recauda. Por lo tanto, cuando el presidente con su gabinete, con el ministro de Economía, Luis Caputo, pueden trabajar per se, por motus propio, gobernando este país, las cosas salen y salen bien. Todo se traba cuando participa la política que tiene que ver con los acuerdos parlamentarios. Es un presidente que detuvo una hiperinflación. Pero Juliana, tiene que haber, el Congreso está ahí y no está de adorno. Lo que yo te digo es, y en la línea de lo que estaban comentando, los gobernadores no se pueden quedar en su compartimento estanco y decir y pensar que a ellos no tienen que aportar al esfuerzo del país o de la nación para que justamente los números den bien. Digamos, como dijo muy bien él, está acostumbrado el gobernador o los gobiernos provinciales a mirar su propio ombligo en lugar de ver cuánto ellos tienen que sumar para que la Argentina en su conjunto salga de una crisis. Esa costumbre también tiene que ser un aprendizaje de los próximos meses y el presidente también tiene que mantener una postura respecto a que la nación no es una caja de entregar dinero, sino que también hay que empezar a ver cómo se puede achicar el Estado en cada provincia, y eso es una voluntad de los gobernadores. Juliana, a ver, el que sabe de administración, hasta en una empresa, el que ya está viendo, sabe, lo llama el gerente tal área y le dice, mirá, gastás esta plata en agua mineral, pero dejá de gastar esta plata en dulce de leche, dejá de gastar esta plata en servilletas. Y acá te pasa lo mismo. Vos llamás al de Santa Fe y decís, mirá, estás gastando, por ejemplo, a Puyaro le dicen, estás gastando mucho en cultura, ¿no? Y ahí puede haber una discusión política y no ponerse de acuerdo. Entonces, vos podés llamar, es decir, está claro que en un primer momento cualquier político va duro y después afloja. Néstor Kirchner hacía lo mismo, Macri desde su visión de ingeniero, por ahí era más decir, mirá, acá chica, hasta que el otro. Me parece que está este camino para ordenarse. Hay gobernadores con los que no se va a poner de acuerdo. Claramente, con Infran no se va a poner de acuerdo en nada. Ahora, con Kicillof tal vez no, pero hay otros gobernadores con los que debería ponerse de acuerdo. Y a mí me parece que esto puede llegar a aflojar con la idea de ampliar el gobierno, que es algo que viene con Milei a su vuelta, que es lo que él bendijo, que es acercarse a Mauricio Macri, que Patricia Bullrich aporte un poquito más y que tiene que ver con algo que ella contaba, los diputados se sientan juntos, hablan, los del PRO y los de La Libertad Avanza, que también tiene la mira en la elección intermedia. Yo creo que vamos camino, en un año que tenemos elección intermedia, a un acuerdo entre Milei, claramente es el presidente y él va a querer liderar esto, y el PRO. A ese acuerdo, si parlamentariamente va para el año que viene, también va a tener que ver, y yo quiero mirar con mucha atención la silla vacía desde hace una hora o menos, del ANSES, la caja más fuerte de toda la administración. ¿Quién se va a sentar en la ANSES? Claramente Milei no tiene un especialista. El primer nombre fue Píparo, sí, y el segundo fue Giordano, un hombre que ya lo traicionó del cordobesismo. Bueno, a mí me está mandando Giordano, quién podría, pero
¿Cómo? Un cuadro. Era una lástima, un tipo capaz y honesto, pero bueno, fue también presa de la... Su mujer le votó en Sí, contra. sí. Nada, de esta cosa de la lucha entre Córdoba y la nación, ¿no? Sí. Pero bueno, una víctima de alguna manera. Hablando de luchas, Está bien. también hay ahí se está dirimiendo quién preside el PRO, quién conduce el PRO, la reconfiguración del espacio. También hay como un descremado ahí, porque están los halcones, los menos halcones, y uno sospecharía que si va a pasar algo en relación con un interbloque o algo más formalizado con la Libertad Avanza, no todos van a hacer esa migración. ¿Quién conduce? ¿Patricia Bullrich? ¿Conduce Mauricio Macri? Bueno, creo que la carta de los presidentes de los partidos provinciales de la semana pasada, 20 de 24, fue bastante claro, en el sentido que me parece que hay un consenso de que Mauricio Macri sea el próximo presidente del PRO, no con una cuestión de ambición personal, me parece, creo que ya está garantizado este momento, sino como para reordenar, un poco volver a cero, recuperar un poco de mística inicial y dar una especie de recambio generacional, como entregar el mandato generacional a los que vengan después, ¿no? Quizás por 2 años, el mandato es por 4 años, pero supongamos que es hasta la elección del año que viene, y a partir de ahí iniciar una nueva etapa, que en la Argentina ya 2 años es muchísimo tiempo, pero creo que es lo que va a pasar. ¿Y Patricia le daría like a tu comentario? Patricia tiene mucha experiencia política, en algún momento se sentará y dirá cuáles son sus pretensiones. Yo creo que discutirle la presidencia del PRO al fundador de la fuerza es medio una soncera. Yo creo que Patricia Bullrich está envalentonada, tiene un ministerio, ella negoció fuerte, metió 2 ministros, pues ella y Petri a título personal, no como PRO. Me parece que ella está tensando un poquito, pero me parece que con el correr del tiempo, y atento que Macri vuelve del sur en unos días, atento Seidman, vuelve del sur y va a empezar a hablar, y me parece que Macri va a salir fuerte, como sus tweets, a bancar esta línea de Milei. Entonces yo lo que digo es, en los próximos días, con paciencia, no es que el miércoles vamos a ver 2 ministros macristas, sí me parece que vamos a empezar a ver cómo gente cercana a Macri o que tuvo experiencia en la administración de Cambiemos va a empezar a ocupar lugares respondiendo al presidente, no a Macri, pero también tiene que ser una cuestión de que no parezca que Milei está muy sensible en que aparezca que Macri le come la administración. Tienen que ver, pero esta negociación va a estar. Y aparte también cerca de Macri, algunos miran a algunos ministros medio mal, como por ejemplo a Guillermo Francos. Bueno, Guillermo Franco fue el dique de la no llegada, que digamos, bloqueó la llegada de Macri, de Ritondo. De Ritondo a la presidencia, lo fomentaba Randazzo, mirá cómo votó Randazzo, votó en contra. Bueno, hizo un tuit Macri que decía, ¿vieron? Yo les dije. Sí, claro. Palabras más, palabras menos, o sea, no se apoyen ahí porque esa pata se las van a sacar y van a quedar en el aire. Pero esto no es por una mala opinión de Francos necesariamente, sino porque Francos... No, por lo que hace, no es un tema personal. Se opuso a que haya más gente del PRO en el gobierno. Sí, seguro, exacto. Y el jefe de gabinete también, diría, ¿no? O sea, que por ahí cambia de opinión, pero hasta ahora ha sido bastante el reticente. presidente Javier Milei, es falso que hay un cogobierno, que hay una intención de cooptar el gobierno. Realmente lo que hace el presidente Milei es escuchar los consejos de Mauricio Macri, pero de ninguna manera hay un cogobierno. Somos pocos, nosotros no nos metemos en interna de otros partidos y bueno, necesariamente hay que tener a lo mejor de cada espacio trabajando para el gobierno que vamos hacia el mismo lado. Digamos, es muy positivo poder tener un aliado como el PRO, pero el presidente es Javier Milei. Bien, quedó dicho. Quedó dicho. Me río porque, bueno, desde el inicio del gobierno, desde el famoso pacto de Acasuso, ahí en la casa de Macri se dijeron muchas cosas. Bueno, uno va conociendo al nuevo gobierno y la personalidad de Milei ya, no en modo campaña, sino en modo presidente, van recién 2 meses. Y mirá cuántas cosas han pasado. Milei llegando a Roma. Vamos a ver algunas imágenes. Se va a encontrar con el Papa, ¿cuándo? ¿El lunes? El lunes. Hoy, los próximos encuentros son Giorgia Meloni, la primera ministra, el presidente italiano Mattarella. Ahí está acompañado de su hermana, inseparable. Y después, como decíamos, la canciller Mondino obviamente estuvo en Israel y va a Roma. Se le suman Guillermo Franco, ahí pasa Karina. Guillermo Franco y Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, pero una persona a la que Milei escucha mucho y que, como yo te contaba, hizo alguna gestión para que Osvaldo Giordano no fuera eyectado, que lo vimos hace un poquito más de media hora,
voló con una carta. Es raro, ¿no? Giordano no se bajó. Con un comunicado de la oficina del presidente, voló de su silla, al igual que, importante, la secretaria de Minería, Flavia Rollón. Míralos, están en el Coloseo, abrigaditos. Este es en el Coliseo. Sí, Fíjense, es una foto importante porque alguno dice ¿Lo conocía el ya gobierno Milei? de los hermanos Milei. Es ¿Conocía muy fuerte Italia Milei, sabes? No lo sé, creo que sí. No lo sé, creo que sí. ¿Conoces a Karina? Sí, por supuesto, los dos. ¿Cómo definís a Karina y el vínculo entre ellos a nivel, digamos, toma de decisiones? Karina y Javier son dos personas, y bueno, en la figura del presidente, que hoy cuesta todavía de pensar que uno que es tan cercano a ellos es el señor presidente y la secretaria de Estado, ¿no? Son personas que son incapaces de hacerle daño a nadie. Quienes los conocen, quienes los ven a los ojos y tienen relación con ellos, sabemos que son dos personas que están acá para hacer las cosas bien. Es un mandato que tiene Javier Milei para sí mismo, para su país, y son dos personas que jamás le harían daño a nadie y a nada. Y Karina, que es, bueno, obviamente es la conductora y la que da la visión de los caminos que hay que tomar desde que estábamos en campaña hasta lo que íbamos a llevar como roles cada uno de nosotros. Es la persona que tiene la lectura del cómo llevar a la práctica las ideas de Javier Milei. Bien, está con nosotros el Colo Borenstein, que es economista. Colo, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien? Se jacta el gobierno de haber llegado a déficit cero en el último mes. Bueno, ¿cómo debe leerse ese déficit cero? ¿Qué ventajas o problemas tiene? ¿A costa de qué es? ¿Y cuánta continuidad en el tiempo puede tener? Mira, problemas ninguno, es una buena noticia que tenga déficit cero. Es cierto que enero suele ser un mes bueno fiscalmente, pero el kirchnerismo había llegado a que incluso ellos tenían déficit en enero. ¿Por qué enero es bueno? Enero es bueno porque se gasta menos, en general, viste, el Estado gasta mucho en diciembre y en general gasta menos en enero. En enero se cobran los aportes patronales de los salarios con aguinaldo de diciembre. Entonces, en general, enero es un buen mes fiscal. Me parece que este enero va a ser mejor porque además la recaudación de enero tuvo dos impuestos estrellas que son las retenciones y el impuesto país. Ninguno de esos dos impuestos se coparticipa. Entonces, el Tesoro Nacional va a tener buenos recursos. Así que, ahora, contra ninguna. O sea, está bueno que el Estado tenga... ¿Se hizo a costa de pisar partidas? ¿Algo quedó de financiado? Probablemente, pero también yo creo que eso es lógico. Pasa en todos los países del mundo. Gobierno nuevo al principio gasta poco. Más allá de la vocación de este gobierno de reducir, en general pasa que los gobiernos nuevos, vos tenés equipos nuevos, sentados en sillas, con Ponen equipos... el stop, yo decía el stop del automático. Es que es muy difícil hacerlo. O sea, vos, le pasa a los gobiernos provinciales, le pasa a Chile, le pasa a Perú. Entonces, es lógico, más allá de que además todos sabemos que hay una vocación de achicar el Estado, pero creo que enero no es una muestra contundente, pero es una buena noticia, sin duda. Los fondos fiduciarios, salió algún informe, lo he visto a Pancho Olivera, el amigo Pancho ahí en La Nación, con un informe de 10.000 millones de dólares se manejan. ¿Qué son y cómo se manejan? Bueno, ahí el Estado tiene... Esto, digo, es claro, porque todo el mundo habla de la pelea. Bueno, veamos exactamente una de las razones, pero muy importante de la pelea. Bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero digo, los fondos fiduciarios en general lo que hacen es asignar recursos específicos para subsidiar o para una infraestructura en particular. Y bueno, no estoy seguro que todos sean mal manejados, pero hay un espacio de discrecionalidad que en general no es bueno. Y en general, yo y muchos otros economistas estamos en desacuerdo con generar recursos específicos, que era lo que siempre hacía Massa. Te meto un impuestito cuando compras el seguro de tu auto y eso financia, generalmente es algún amigo. Generalmente. No quiere decir que siempre sea así y seguramente hay fondos fiduciarios que tienen todo el sentido del mundo de existir, pero está bien meterse y mirarlos, sin ningún lugar a duda. Bueno, muy bien. Vos estás en tu casa, preguntale algo de la inflación. Preguntamos, bueno... ¿Cuánto va a ser la inflación de enero, febrero, marzo? Eso es. Mira, en enero ya está cerrada, yo creo que va a ser un poquito más baja que diciembre, en torno del 22, una cosa así. Viste que la ciudad dio 21,7, si uno replicara los mismos ponderadores para la nación te da 22,8 eso.
obviamente las canastas no son iguales, así que no hay que casarse con ese número, pero 20 y poco, llamémoslo así, para el enero cerrado. Yo creo que febrero va a tener una baja importante, digamos, en torno del 15%. Por ejemplo, la inflación de alimentos y productos de limpieza que medimos nosotros en esta semana cerró 3,8%. Es decir, hay una baja, no se parece en nada a lo que vimos en la segunda mitad de diciembre. Lo que pasa es que en febrero te van a pegar transporte público, prepagas, te van a pegar más de lo que te pegaron antes. Por eso que el número todavía va a ser de doble dígito. Y marzo yo esperaría otra baja, quizás a 12%. Es decir, una trayectoria bien dura, pero bueno, no había otra alternativa, creo que lo explicó el presidente y probablemente cualquier persona sensata que hubiese ganado las elecciones habría hecho un programa bastante parecido, que es alinear precios relativos, que en castellano quiere decir devaluar y empezar a corregir. Igual, decir un 50 en esos 3 meses me parece bastante optimista, ojalá sea así o menos, ¿no? Pero nos hablan de más. Es probable que la inflación núcleo, que es la que marca la tendencia, sea todavía más baja que eso. Ajá. O sea, lo que pasa es que lo regulado ahora te empieza a pesar, pues, viste, el aumento de transporte que tuvimos esta semana te va a jugar feo en febrero, pero la inflación núcleo, la core, eso va a estar un poquito más bajo. No, le quiero hacer una pregunta al Colo, no sé si me dejan. Sí, hace de periodista. Dale. Exacto. No, que el presidente y el ministro de Economía dicen que no necesitan las leyes, ni siquiera el DNU, para hacer el programa económico. Que el programa económico va por otro lado. ¿Es correcto eso? ¿Te parece que es así? Mira, el programa macro en buena medida va por otro lado. En el paquete que el viernes pasado se bajó, que era el paquete fiscal, había algunas subas de impuestos que iban a ayudar a contener el déficit fiscal. Ahora el gobierno dice que los va a compensar de otra manera, por ejemplo, con la suba del impuesto a los combustibles, lo que me parece bien porque Massa lo había frisado al divino botón. Pero de eso no te va a precios. Es decir, vos, esto es manta corta. Tirás de un lado, subís la nafta es la locomotora de todos los Lo mismo con la reducción de los subsidios. O sea, todos sabemos que podemos discutir el timing, si hay que hacerlo de golpe, hay que hacerlo despacito, pero todos sabemos que hay que ir reduciendo los subsidios. Y por cada subsidio que vos reducís, el precio sube. Esto es 3 más 3, 6. No, si no, caemos en la magia kirchnerista, donde vos podés recortar déficit fiscal sin subir el precio de la electricidad o el precio del transporte. Eso no existe. Entonces, la discusión que hay que dar es, muchachos, hay que hacerlo en qué velocidad, hay que segmentar o no hay que segmentar, hay que subsidiar la oferta o la demanda, tarifa social. Todas esas son discusiones válidas, pero... Hubo un aumento de precios grande. Julián, no sé si lo viste alrededor de gente allegada a vos. Si viste algún microcambio de clima, de humor. Hay todo un cimbronazo que uno nota en cualquier lugar donde va a comprar cualquier cosa. Es una plata que ha subido un montón. Uno sabía que esto iba a ocurrir, pero una cosa es que uno lo sepa y otra cosa es que uno lo soporte y cuánto tiempo. ¿Qué experiencia estás teniendo vos con eso? Bueno, todo lo que dice y hace el presidente Javier Milei lo viene diciendo en campaña y dijo que iba a ser duro, que iban a ser 6 meses, 9 meses de que hay que ajustarse. La realidad es que no son los precios altos, el salario es bajo, es lo que decimos siempre. En Argentina hay que ganar más, hay que producir, hay que tener industria, hay que tener exportación. Sincerar cuentas públicas también tiene que ver sacar subsidios y justamente bajar ese subsidio para que haya más ganancia del Estado en no tener gastos, tiene que ver con que los salarios también tienen que aumentar, hay que mejorar la oferta y la demanda en Argentina en materia laboral. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, yo no soy una buena referencia para las compras, te digo la verdad. No soy la mejor referencia para los precios. Sí decirte que, yo cuando tengo que comprar voy a los chinos, que te mantienen congelado el precio, la multimarca, la competencia, son los capos de la competencia de multimarcas y hay que ir ahí. Ahora, las otras cuestiones que tienen que ver con el transporte, con las uvas, se sienten muy fuerte en los supermercados de marca, ¿no? En los que tienen una oferta del aceite, una marca de la lata de tomate, y ahí sí vas a notar aumentos desmedidos. Yo en el chino del barrio donde compro no tengo problema. Y te aseguro que la gente que cuida el dinero va ahí. La gente sabe cómo invertir su dinero y cómo cuidarlo. Colo, a propósito de lo que decía la diputada, ¿en cuánto tiempo los salarios, nuestros ingresos van a empezar a achicar
esa distancia con los precios? Mira, yo creo que... ¿Recomposición salarial en cuánto tiempo? Yo creo que el segundo semestre va a ser... El segundo trimestre, perdón, el segundo semestre es mufa, no hay que decirlo. Sí. El segundo trimestre la economía va a tocar piso. O sea, estos 6 meses que decía Milei, yo creo que incluso, o Milei hablaba de 9 meses, o incluso 18 meses, yo creo que si no pasa nada raro, para el piso de la economía puede llegar a ser en mayo-junio. Y eso tiene que ver con que hoy la inflación fue 25 en diciembre, 22 ponele en enero, y los salarios no subieron esa cantidad. De hecho, subieron 8 y pico en diciembre, hoy salió el número del INDEC. O sea, la gente perdió mucho en diciembre, perdió mucho en enero, y yo creo que probablemente a partir de marzo-abril eso se empiece a equilibrar. No es que va a recuperar todo lo perdido, pero va a cambiar la tendencia, va a empezar, aunque sea, a recuperar un poquito de lo perdido, y ahí vos vas a sentir... ¿Por qué se produciría esa buena noticia? Porque los salarios en general tienen un rezago. Es decir, vos no podés pedirle un 25% de aumento salarial antes de que ocurra el 25% de la inflación. Una vez que el 15 de enero se conoció que la inflación fue 25, bueno, el sindicato y el propio patrón se empieza a decir, che, yo no puedo pagar 8. El mes pasado le pagué 8 contra 25. El mes siguiente por ahí vas a perder menos, y en algún momento, si como digo yo, la inflación baja, espero no equivocarme, bueno, ahí probablemente... Pero Andrés, yo lo que digo, en marzo, cuando viene el aumento de la prepaga, el aumento de los colegios, no sé qué va a pasar con tarifa de luz, gas y agua, a la gente que se fue de vacaciones le viene la tarjeta repleta de todo eso. Y los salarios, como bien vos decís, no acompañan nada de eso. No va a haber un momento en el cual el gobierno va a tener un lío con la referencia de la gente que no va a llegar. Estoy hablando de la clase media, no estoy hablando del sector más bajo, estoy hablando de la clase media. Sí, pero por eso yo creo que el salario va a empezar a recomponer. De nuevo, perdió mucho en diciembre y enero, no estoy suponiendo que en marzo o abril va a recomponer todo lo perdido, pero va a dejar de perder primero y después por ahí con pasos pequeños a recomponer, y eso te da una pequeña recomposición en el nivel de actividad. Pero, Colo, hay una incertidumbre sobre el precio del dólar oficial, si se va a necesitar o si se va a producir o si van a producir otra devaluación y de qué nivel, porque ahí otra vez al agua y a remar. Ese es quizás el mayor desafío que tiene Toto ahora. Yo creo que hay que tratar de evitar otro salto discreto, porque otro salto discreto te vuelve a poner un fogonazo inflacionario y políticamente puede ser difícil de discreto digerir. en economista quiere decir no discreto, o sea, lo contrario, o sea, grande. Claro, discreto que sí, un salto fuerte. Cavallo volvió a decir hoy que no... Digo porque, ¿por qué nombró a Cavallo? Porque consulta, habla con Caputo. Yo estoy de acuerdo. No hay que devaluar. Yo creo que no hay... Pero Cavallo dijo la semana pasada que quiere evitar un salto. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, el problema es el siguiente. Si con el 2% la inflación va a bajar más rápido, pero el tipo de cambio se te va a atrasar, con un salto fuerte vas a volver a tener un fogonazo inflacionario y por ende problemas políticos. La versión del medio es... En vez de ir al 2%, ir un poco más rápido. Eso va a hacer que la inflación baje un poquito más despacio, pero que el tipo de cambio no se atrase. Pero eso te puede llegar a obligar a tocar tasas de interés. Por eso digo que no la tiene fácil, porque no hay una solución que vos digas, es esta, y si no la hacen son unos burros. Bien, voy Igual aterrizando. Les pido un párrafo final a cada párrafo. Perdón, no falta tanto, y eso es una buena noticia, más allá del déficit fiscal cero, fiscal y financiero. Argentina no está lejos, Diego, de levantar el cepo. No te olvides que la razón por que Luis Caputo sea el ministro de Economía es porque es un experto en LELIQs, y era lo que mantenía el cepo cambiario en Argentina. Entonces, ¿cuál es el tema del tiempo? Los remanentes. Los remanentes dan un plazo de entre 3 y 6 meses. Si en el chino venden tu optimismo, voy y compro. Te van a Era recibir con los 400 brazos kilómetros el abiertos. chino Bien. ese. No, Cerra, dale. lo que quería decir es, me gusta retomar la conversación sobre la economía porque es realmente el mandato principal que tiene el presidente. Y toda esta última semana de tanto barullo político, me pareció que por ahí el presidente o el gobierno estaban sacando la pelota los ojos de la pelota de la inflación, ¿no? Y hay que mirar ese tema solo. Todo lo demás que haga el gobierno no va a servir de nada, o todos los goles que haga no van a servir de nada si no baja la inflación y no estabiliza la economía. Entonces, Bien. me gusta que se concentre, o que por lo menos nosotros nos Bien. concentremos en eso. Yo quiero aprovechar un minuto, quiero decir algo.
Ayer nos equivocamos, quiero decirlo oficialmente, nos equivocamos, metimos la pata. A veces sucede, mostramos un video que debía ser humorístico y no fue gracioso. Fue más agresivo que gracioso, fue incluso, les diría, violento. ¿Cómo esto sucedió? En el apuro, en el vértigo. Pero quiero decir esto, eso que salió no es representativo ni del programa, ni de quién lo hizo, ni de quién lo presentó, y mucho menos del canal. La verdad que el que conoce el programa o lo viene siguiendo, esta es la 5ª temporada, el lenguaje violento o la incitación al lenguaje violento, esta idea de inflamar la conversación, no es el plato de la casa. Sucedió, nos equivocamos, metimos la pata, hoy pedimos disculpas y sacamos la pata. No estuvo bueno. Gracias, Colo, por haber venido. Gracias, Juliana. Gracias. Gracias, estimado Hernán. Vamos a hacer una pausa, por favor. A una noticia de último momento. Está afuera del gobierno Giordano, Osvaldo Giordano. Está aparte ya en el cargo que tenía en el marco del conflicto con los gobernadores. El cordobés quedó afuera. Pablo de León. Bueno, muy bien, Osvaldo Giordano. Comenzamos el programa diciendo que el presidente, al no renunciar ni Giordano ni otros funcionarios, finalmente tuiteó y dijo que más allá de no estar de acuerdo con los planteos que se le hacían, él dejaba la administración. Más allá de no compartir los motivos, del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Petovelo. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en ANSES. Le deseo una gran gestión al presidente Milei. Desde el lugar que me toque, seguiré aportando para que a la Argentina le vaya bien. Lo decíamos al principio, Milei llegó a Roma y 2 ministros se sumaron a la comitiva. Guillermo Franco, el ministro del Interior, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Petovelo iba a hacer una gestión y queda claro en lo que pone incluso Giordano, que le agradecía especialmente a Petovelo, una persona que influye muchísimo en el presidente Milei. Claramente no sirvió, no alcanzó. Ya Milei tenía tomada la decisión de echar a todos los funcionarios vinculados a lo que considera la traición de no acompañarlo en el Congreso con la ley Ómnibus. Osvaldo Giordano, un técnico muy valorado, fue ministro de Juan Schiaretti en su gobernación provincial en Córdoba. Y, dato fundamental, la principal caja, la Administración Nacional de la Seguridad Social, está vacante en estos momentos en el gobierno de Javier Milei. Está con nosotros Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Y está con nosotros Alejandro Bongiovanni, que es diputado nacional del PRO. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primera vez acá en el programa. Primera vez, Un sí. gusto de conocerte. El gusto es mío. Bien, Ricardo, ¿cómo evaluás este, vamos a decir, cimbronazo, la no aprobación de la ley Ómnibus y esta, digamos, empieza una reconfiguración? Claramente estamos viendo eso. ¿Hacia dónde irá? No sabemos el final, pero estamos viendo estos pedidos, correte, renuncia, estos delegados de los gobernadores. A ver, el esfuerzo que se hizo en el Congreso merecía mejor suerte. A mí me parece que nuestro sistema institucional, la credibilidad en nuestra sociedad depende mucho de que respetemos las reglas. Entonces, me parece un fracaso muy grande después de un inmenso esfuerzo. Creo que en mi propia perspectiva es difícil entender por qué no pasamos a cuarto intermedio o no proseguimos votando, porque uno tiene que aceptar reglas que hay en el sistema de división de poderes. De todo lo otro, lo más preocupante es lo de Osvaldo Giordano. Él es probablemente el mejor técnico que hay en seguridad social y eso no es bueno, perder una persona de tantas aptitudes.
Y el argumento de que su señora votó... Sí, ahí me decían por ahí que no es su esposa, es su compañera o su Bueno, pero digo, pareja. eso es como un detalle para argumento- competir porque es sensibilidad sobre cuestiones, pero te escucho. Es un argumento increíble ese a mi gusto. O sea, a ver, hace muchos años atrás, 70, 80 años, no votaban las mujeres, porque el marido votaba por la familia. Yo recuerdo, hace muchos años yo estaba indignado con el kirchnerismo, porque a un mayor del ejército lo Sí, por las sancionaron. declaraciones de su mujer. No, por una carta que Sí, por una escribió su carta que mujer escribió. al diario. A otros marinos muy destacados los sancionaron por portación de apellido. A mí todas esas cosas me parecen no compatibles con nuestro sistema institucional y político. Acá es exactamente No es- lo mismo, no te es lo que- pregunto porque o es alianzas políticas. Claro. Si hicimos una alianza, hicimos un acuerdo, no importa si es la mujer o que digamos, es como si hubiera sido otra relación también, como pactos de confianza, pactos colaborativos. ¿Tiene razón Milei en decir incumplieron? Yo por lo menos yo sabía que iban a votar, así que no creo que los demás no supiera. Ah, ¿cómo es eso? Vos ya desde antes se sabía Digo, que iban a era acompañar conocido el voto que ellos sí que cierta persona iban a tener. Como yo sabía mi voto, eso era conocido. Esas cosas, Entonces, vos lo a que ver, decís- a ver, construir las mayorías en nuestro sistema político con la heterogeneidad que tiene un país gigantesco como este, sin fuerzas políticas, este sistema presidencial, el Congreso, en otros países funciona cuando hay dos grandes coaliciones, como hubo históricamente en Argentina. Si eso es un mosaico, juntar los votos es muy laborioso. Alejandro, ¿cómo viste vos todo? Esta es una semana que fue muy convulsionada en materia política por el paso por el Congreso frustrado. Empiezo por lo último. A ver, el organigrama es potestad del presidente. Ahí un poco lo decía Pablo. Digo, uno ahí pone gente proba y gente técnicamente solvente, pero también hace acuerdos políticos y el gobierno del presidente Milei quiso ser ecuménico con cierto sector del peronismo. Supongo que a cambio de algún apoyo en la ley, y si no vio ese apoyo plasmado, está en su derecho de decir, bueno, cambio jugadores. Yo me siento también un poco frustrado por lo que pasó con la ley. Creo que al final se quedó un poco entre medio camino entre una estrategia de que no estaba claro si la prioridad era la ley o el discurso o las dos cosas, y por ahí por no definir eso se terminó en una cosa que no fue ni una cosa ni la otra. Sí me hubiera gustado ir a fondo con la ley, y voy a decir por qué. Primera razón, porque la ley tenía cosas lindas que probablemente no hubieran dado vuelta a 180 grados a Argentina, pero quizás salía la esencialidad de la educación. Dos, decime. Bueno, la esencialidad de la educación. Le complicamos un poquito la vida a Baradel. Los Penatos el suma. otro día mencionó. Segunda cuestión, vengo de Sunchales, donde está Sancor completamente tomada. La tipificación del bloqueo de empresa. Esos muchachos estarían más nerviosos. Y creo que hubiese habido votos para eso. Tercera cuestión, la cuestión de la transparencia impositiva. A mí es simpático, ¿no? La transparencia... No, es que cuando compras un producto o contratás un servicio te ven el componente impositivo. Che, esto es impuesto nacional, ¿no? Porque no pueden ser presencial. Digo, son pequeñas cosas que a mí me hubiera gustado ver. A pesar de Son que como no... los octógonos negros para saber Sí, cuánto exacto. de grasa, cuánto de impuesto. Exceso de impuestos, por Exceso ejemplo. de impuestos. Y te digo una segunda razón. Me hubiera gustado que votemos todos los artículos para que quede un mapeo ideológico, si se quiere, o si se quiere un mapeo más pro cambio, menos pro cambio, más resistente a la reforma, más resistente a la reforma. Hubiera estado bueno ver cada diputado cómo votaba en cada cosa. Digo, me hubiera parecido interesante eso. Pero igual déjame aclarar algo, Diego, que tiene que ver con lo que planteaba al principio López Murphy, que es el tema de la esposa de. A mí me parece, nosotros fuimos los primeros en contar eso. No tiene que ver con que sea la esposa de, porque ninguno de nosotros cree que la esposa, el esposo, la pareja, el novio, la novia, tienen que ver. Conocemos un montón de parejas que son de fuerza política distinta y no tienen nada que ver. Acá el tema tiene que ver, un poco lo que decía el diputado, es proyecto político. Guillermo Franco fue el hombre que monitoreó llegadas de algunas personas. La última Scioli, pero en un momento el acuerdo con Juan Schiaretti. Entonces, por eso a mí me parece que acá no se termina. Vuelvo a decir, ANSES, Secretaría de Transporte, Obra Pública, Vialidad, Banco Nación, son cargos importantes a nivel nacional que tiene el cordobesismo. Acá está el ruido, y fíjense la magnitud de esta crisis,
que echan a la secretaria de Minería, una mujer vinculada políticamente al gobernador Sáenz de Salta, lo cual implica romper relaciones con el gobernador de Salta, pero que estaba muy avalada por el sector minero empresarial. Entonces, Milei está yendo a fondo y está diciendo, esta alianza se terminó. Ricardo, ¿vos hablás con Milei? No. ¿No hablaste en todos los últimos meses? Aún compartiendo, no sé si el 100, pero un porcentaje que debería ser importante. No, de hace idea. mucho que no hablo con él. Igual He Milei está hablado muy con- contento con lo que hizo, déjame. Milei está muy contento con el rol de López Murphy en el debate de la ley Ómnibus. Muy contento porque considera que sí, aclara esto, sin relación con él, se comprometió de una manera muy fuerte con una ley que pedía al Poder Ejecutivo. No, yo creo que había que darle al gobierno los instrumentos para gobernar. Y algunas cosas me han costado votar. O sea, yo tengo reticencia a votar las facultades. Pero me pareció que en una emergencia de la gravedad que tiene Argentina, y yo creo que la crisis es más profunda, lo dije acá antes, que la que describe el propio presidente. Yo creo que estamos en una crisis de una envergadura muy, muy grave. O sea, yo creo que tenemos un desplome de la actividad, tenemos circunstancias muy adversas hacia adelante. Fíjense, nosotros dependemos mucho, nos guste o no nos guste, del clima, del precio de la soja. La soja ha caído $200 respecto al 22. O sea, cayó un tercio. Eso produce una caída en el nivel de vida. Entonces, y si uno mira hacia adelante, yo creo que es uno de los pocos que se toma el trabajo de leer todos los documentos del fondo. Una vez descubrí que habían hecho mal la traducción en el propio Parlamento. Pero digo, el documento dice que las condiciones que vamos a enfrentar son muy adversas hacia adelante. Hay que recordar una cosa que no todo el mundo tiene conciencia. Durante el kirchnerismo tuvimos precios excepcionales. O sea, lo que sufrimos fue a pesar de condiciones muy favorables. Esas condiciones están deteriorándose. Por eso creo que no se percibe a veces los dilemas que enfrentamos. Bueno, hay ahí una idea de reconfigurar, lo venimos mencionando desde hace un rato ya, pero esto va tomando cuerpo, se va armando, ¿no? Esta idea de un interbloque. ¿Vos ya lo estabas viviendo en la Cámara esto con los diputados de La Libertad Avanza? A ver, yo integro el bloque Frente Pro. Estoy muy, muy contento del rol del Frente Pro. Lo digo, creo que en cuanto a solvencia técnica, en cuanto a política y en cuanto a discursos, siempre con Ricardo que hablamos sobre la importancia de los discursos, creo que el bloque Pro fue muy responsable y además puso a todos los diputados a disposición, cosa que no logró ni siquiera hacer el propio oficialismo. Hay una buena sintonía que se debe más a la necesidad de reforma. Pensemos que mucha de esta reforma la diseñó mi amigo Federico Sturzenegger, digamos. O sea, y la hubiera puesto a disposición del PRO si ganamos. No nos tocó ganar, pero entonces sería muy hipócrita de nuestra parte no empujar las reformas. Yo creo que hay un entendimiento, no sé hasta dónde va a llegar, tampoco está por encima de mi payroll definir si va a ser una coalición de gobierno o lo que sea. Sé que hay conversaciones con Patricia, que es ministra y está mucho más cerca, pero también con Mauricio. Yo suelo decir que Milei, esto te lo digo a vos que sos psicólogo, ¿no? Que Milei es el ello de Macri sin el super yo de su viejo equipo. No sé si tan así, no lo dijo Macri, lo digo yo, me hago cargo de eso. Entonces creo que hay una sintonía medio natural. ¿Super yo quién era? ¿Marcos Peña? Dale. Pobre se lleva la mano, no tiene nada que ver Marcos Peña, dale. El equipo, hay un dije, contexto. sí, Digamos, un contexto, también un había contexto. otro contexto, otro momento cultural Y no- de la Argentina y cosas sí. que se empezaron a decir y Milei las empezó a decir que hubieran sido inviables. En ese momento, 2015. sí. No estaba todavía la sociedad tan hastiada de estas cosas que estamos viendo. Pero sí, vamos a una convergencia ideológica o por lo menos una convergencia pro-reforma. Después hay un montón de cosas del presidente que preferiría, que no me gustan tanto. Digo, a mí me gustaría ser un poco más republicano, un poco más respetuoso y demás. Pero intento ver, a ver, lo digo de este modo. Las amenazas que puede tener Milei, tenemos anticuerpos para los problemas que puede tener Milei. Por ejemplo, ¿viste? Decían que se iba a puesto el sistema democrático, institucional, y las leyes le votaron en contra y no pasó nada, digo. Y dijeron que iba a venir con una mega reforma Hay que ver si el conservadora. Congreso, cómo sigue la marcha del Congreso el resto del De año. acuerdo, ¿eh? de acuerdo. Pero también dijeron, viene una agenda conservadora de ultraderecha, y pisaron un palito con un
protoproyecto de aborto y tuvieron que ir para atrás. Entonces digo, para lo que no parecemos tener anticuerpos, y me preocupa más, es para romper la patria corporativa, digamos, para romper el esquema legal de privilegios y de tongos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pensás vos sobre esto? Siempre, yo no sé si a vos te gusta o no, recordar de el hombre que estuvo ahí intentando racionalizar el gasto público y la pasó mal. No, nunca pasé. Yo hice lo que debía. Está bien, bueno, pero está bien. A ver, hubo mucha polémica como ahí. estamos con estas cosas psicoanalíticas. No, pero psicoanalítica la trajo él, no me enchufen a mí. Hable con Bon Giovanni. Ciencias ocultas. No, yo no soy ni freudiano ni lacaniano, no tengo ninguno de esos. A ver, yo creo que uno tiene que hacer lo que debe, no lo que quiere o lo que le gusta. Tiene que hacer lo que debe. Y yo hice lo que debía en aquel momento y creo que es bueno hacer lo que se debe. Argentina tiene necesidades de reforma, pero tiene necesidades de institucionalidad. La credibilidad, que es tan vital para que renazca la inversión, la empresarialidad. Nosotros un problema enorme que tenemos es que tenemos pocas pymes. O sea, hay 500.000 pymes, en España 2,5 millones. ¿Por qué hay baja empresarialidad? Porque hay un ataque regulatorio, impositivo, y hay un ataque en la cultura al emprendedor, al que genera riqueza. Yo creo que es vital en ese sentido dar certidumbre. Lo que da certidumbre es respetar el debido proceso institucional. Por eso, digo, en los 90 una obsesión de Caballo era que las cosas pasaran por ley. ¿Cuál era la lógica? Es que eso crea una reserva institucional. No es a prueba de todo, porque después hicieron un desbarajuste extraordinario en nuestra sociedad. Todavía lo estamos pagando. Los desastres del 2002 todavía no lo hemos podido arreglar. Bien, ¿y qué te parece a vos esta idea de Pablo? Vuelve Milei. ¿Y cuáles son las primeras medidas? ¿Se va a reunir, no se va a reunir? ¿Recompone, negocia habiendo quitado el fondo de subsidio a los transportes? ¿Es una forma de negociación? Para mí el primer gesto que va a haber, viste que hay reunión de gabinete todos los días. La primera reunión de gabinete, gente muy cercana a él, me dice, va a venir con todo a ratificar el rumbo, el tuit que mostrábamos hace un rato, los que defienden los intereses, los que están a favor de la fuerza del cielo. Ese es el primer gesto. Habrá que ver, después de la larga charla en el vuelo de regreso con el ministro del Interior, si el ministro del Interior sigue teniendo patente para ir hablando y acercando posiciones o si se queda sin crédito en el teléfono para ese tipo de cosas. ¿Cómo ven esta estrategia de, bueno, la casta, el pueblo, vamos a exponer los que están en contra del pueblo? Vamos a un caso que era difícil de corregir, que era Estados Unidos. Ustedes saben que las leyes impositivas de Estados Unidos tenían una cantidad de privilegios. El libro siempre era famoso, que el libro de impuestos pesaba una barbaridad de las excepciones que tenía. En el año 86 Reagan hace una reforma que baja las tasas y elimina los tratamientos especiales. A mí eso me pareció una obra maestra de la gobernabilidad. ¿Cómo lo logró? Lo logró con la cooperación del presidente de la Cámara, que era un demócrata de Massachusetts. Es difícil pensar algo más antagónico. Sí, totalmente. Pero Reagan tenía claro que usted tiene que tener el número. Digo, en el Congreso hay que tener el número, hay que ganar las votaciones. Eso que dijo Pichetto el otro día es cierto. Hay que ganar las votaciones. Hay que juntar la mayoría. A Milei? Ahora no estás ¿Cómo se construye la mayoría? ¿Se puede construir la mayoría? Yo creo que estamos en un escenario que es difícil construir las mayorías. Bueno, pero tiene razón Milei, si no van a acompañarte. ¿Sí o no? Hay mayoría. A ver, hay trabajo si no hay de mayoría, negociación. no, pero vamos, nuestro sistema institucional es el que tenemos. Hay que construir la mayoría. Sí, y los políticos también son los que tenemos. No, claro, pero si Ricardo es un liberal de verdad, le importan las dos cosas, la forma y el fondo. Pero a mí, yo creo que ya también está un poco agotado de los republicanos de la parte orgánica de la Constitución y no de la parte dogmática. O sea, a ver, ¿cuáles son? Y los que se les cae el monóculo en la copa de champán cada vez que dicen división de poderes, un decreto necesario, que yo estoy de acuerdo con eso, pero avasallás el derecho de propiedad y siga, avasallás la libertad y siga,
y no les preocupa tanto, digamos. Les preocupa la parte orgánica de la Constitución. ¿De quiénes estás hablando ahí? Bueno, no, ¿por qué me hace ¿Pero de tu bloque, por ejemplo? No, en mi bloque no lo veo, al contrario, en mi bloque lo veo extremadamente bien orientado. ¿Pero quién está llorando republicanismo y después no? Bueno, algún sector de la Unión Cívica Radical. La coalición cívica. Algunos de la coalición cívica con los que me llevo muy bien en algunos temas, porque a mí me encanta su agenda de lucha contra la corrupción y demás, y de la división de poderes. Pero muchachos, ¿y el derecho de propiedad? ¿Y la libertad y el 19 de la Constitución? Parece como que, bueno, eso es todo relativo. Acá lo que importa son las formas republicanas. Si están a favor del derecho de propiedad. Bueno, más o menos. ¿Quién no está qué sector del radicalismo de la coalición no están a favor del derecho de propiedad? Fíjate cómo... No es la agenda principal, me parece. Fíjate cómo se empezó a poner rojo. Igual no me quiero tirar solo con el radicalismo. De hecho, hay muchos amigos y hay muchos que votaron bien, para mi gusto, en la sesión. Pero fíjate cómo se empieza a poner rojo la sesión cuando tocamos los fondos fiduciarios. Rojo, 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 rojo. O sea, ¿tocaste una caja de la política? Y se puso todo el hemiciclo, era color colorado, como dicen ustedes. Eso es también respeto a la Constitución, eso también derecho de propiedad, eso también es democracia sana. ¿Qué se hace con eso? Perdón, ahí voy, Pablo. Desde la hora anterior estamos con los fondos fiduciarios, etcétera. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, una cosa práctica. Sí. Yo de esta cosa, por suerte, escribo antes de opinar. Así que escribí un artículo en Idea de la Nación que pone blanco sobre negro lo que había que hacer. Yo creo que el principio de unidad de caja del presupuesto es muy bueno. O sea, mandar todo el presupuesto y que el Congreso tenga presupuesto. Es vital que el presidente Milei envíe el presupuesto. Él no es un monarca. El principio de la vida republicana es no hay imposición sin representación. Entonces, ese principio es inabordable. Yo entiendo que Alejandro es más joven. Yo creo que no hay divorcio entre el fondo y la forma. Acá hay que mantener... Yo me acuerdo muchos años atrás cuando decían que la democracia de la Constitución era una democracia formal. La decían desde otro extremo político. Y decían que no servía para nada la partidocracia liberal. Yo creo que la forma y el fondo son una unidad. No hay libertad política sin libertad económica, pero no hay libertad económica sin libertad política. Y eso no se hace en la jungla. Fíjense una cosa, yo otro día trataba de pensar el inicio de nuestra civilización. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hay un jardín, no hay una jungla. El jardín implica trabajo, prolijidad. Nosotros necesitamos forma y fondo. Bien, A ver, yo no estaría ya inmediatamente ocurriendo. El tema es saber si esto se va a poder construir, si se va a poder pasar la tijera y la podadora. Hoy es jungla y lo que no sabemos, y yo me pregunto... pero la esperá, jungla... lo que te pregunto la jungla... Caputo dice, no necesito el jardín del Congreso y el diálogo. Podemos hacerlo igual, el camino... No, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno. Las reformas que hay que hacer son por ley. Usted va a reformar el régimen jubilatorio, que es imprescindible. Pero lo van a mandar, yo te digo, ¿no lo van a mandar como ley aparte? ¿No está esa idea, Pero ese es el tema que antes planteaba López Murphy. Si vos vas a pensar que son traidores a la patria los del bloque de Pichetto, porque casi todos los del bloque de Pichetto votaron en contra, la mitad del bloque radical son traidores a la patria, vos no vas a poder avanzar con la reforma previsional y no vas a poder avanzar con la reforma laboral, que se la paró la justicia a partir de una presentación de la CGT. Yo ahí tengo una propuesta práctica. Después de Carnaval, después de la Semana de Carnaval, voy a presentar un proyecto, espero acompañado por muchos diputados, de reforma fiscal, de reforma laboral y de reforma sobre la actualización de los haberes previsionales. ¿Pero son tres leyes distintas? No, en una voy a hacer la reforma fiscal, que voy a copiar lo del gobierno, nada más que voy a reemplazar la parte que nosotros no aceptábamos, que eran los impuestos a la exportación, porque eso era un disparate, y ahí pondremos lo que el gobierno envió de impuestos a los ingresos, después la reforma laboral, porque eso es imprescindible para que florezcan las pymes, para que florezca el empleo, para que haya un efecto de oferta. Nosotros tenemos la necesidad de producir algo que reactive esta economía.
Eso es por No, medio- pero me refiero a si usted No, pero espera un presenta tres poquito. cosas. Y no, pero luego, escúcheme. luego la ley de Si mandan ajuste una previsional. ley así de grande, va a rebotar otra vez. Por No, eso le pregunto. no, es que yo no hago esa cosa. Nunca hubiera hecho esto. No lo hubiera hecho. Yo creo que fue un error de técnica legislativa. Usted hace una ley así y se traba. Claro. Yo hubiera hecho 25 leyes. Pero voy a hacer una de reforma fiscal, una Laboral. de reforma laboral, que es muy breve. Es copiar los tres, que están copiados de un proyecto de López Murphy de hace 2 años. Y luego la actualización de los saberes jubilatorios, que va a ser hasta marzo con la fórmula actual, desde abril con la inflación de enero. Bien. Muy cortito. A mí las formas son malas, Pablo, estoy de acuerdo con vos. No me hago eco de esas formas, no las uso. La técnica legislativa, Ricardo, es mala, estoy de acuerdo con vos. No usaría esa técnica legislativa. Ahora, pensá que la ley naufraga. ¿Por la forma o la técnica legislativa? Estamos hablando de intereses. Yo estamos creo hablando, que el déjame terminar, Richard, déjame 90% terminar. se aprobaba. No creo que sea así, pero digo, de nuevo, estamos tocando intereses muy profundos que no se han podido reformar en Argentina durante mucho tiempo. Y lo tenemos que hacer dentro de la Constitución y con la forma republicana. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, si naufraga, no va a naufragar porque Milei sea bastante irrespetuoso, que lo es, ni porque la técnica legislativa haya mandado un bodoque que lo fue. Va a naufragar porque estamos hablando, porque está tocando pero cosas digo, muy importantes. Eso produce... Entonces yo creo La técnica legislativa produce a veces inconvenientes. Ok. Yo creo que lo que está intentando hacer el presidente Milei, Ricardo, profesor, decime si está correcto, es la ley de 6. La oferta crea su propia demanda. Él está tratando que haya una demanda social lo más intensa posible pro reformas. Después si eso le alcanza para convencer a legisladores, para convencer al medio de prensa, no lo sé. Pero creo que está yendo por ahí. No digo que sea el camino correcto, digo, pero es el camino que ha elegido. Mi mecanismo es, olvidémonos los insultos, olvidémonos de las cosas que yo no estoy de acuerdo, vayamos a los hechos. Hagamos cosas que transformen la realidad. Y esta idea de hacer, usando los elementos de la propuesta del gobierno, armar la reforma fiscal, la reforma laboral y el ajuste previsional, me parece que es un paso adelante formidable. Ricardo, gracias por haber venido. Alejandro, gracias por haber venido también. Manuel Adorni, el vocero, sobre la relación con los gobernadores, la quita de los subsidios. A ver. El Gobierno Nacional decidió a partir de este año eliminar lo que se denomina el Fondo Compensador del Interior, a través del cual se asistía a las provincias con fondos para el transporte público de pasajeros. Hubo reclamos de gobernadores, de intendentes de diferentes ciudades argumentando que la quita de subsidios, bueno, era o alcanzaba al interior y no al AMBA, así que nos resulta interesante hacer algunas aclaraciones o importante hacer algunas aclaraciones. El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la nación, es decir, que las provincias y los municipios son responsables por sus sistemas de transportes públicos en el ámbito, por supuesto, de sus jurisdicciones. Bueno, ahí estaba Adorni informando que se deberán hacer cargo o subsidian con la suya, le dice el Gobierno Nacional a los gobernadores, o con la de los pasajeros, que eso genera también un malestar, un mal humor. Bueno, ahora se tienen que hacer cargo, dice el vocero, que es la palabra de Milei también, de este subsidio. Se terminó. Por lo menos por ahora. Negociarán, lo sabremos próximamente. Está con nosotros Oscar Sago, jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por haber venido. Por favor. Y está Roberto Kachanowski, Buenas noches. economista. ¿Cómo andan? Bien. Bueno. Por enésima vez esto, ¿vuelve al taller el ómnibus o ya no habrá ómnibus? No, bueno, ya la ley volvió a comisión. El presidente tomó la decisión de no ponerla nuevamente, que no la pongamos en tratamiento, porque los que lo retiramos somos nosotros, los diputados. Así como ingresó el presidente la manda, pero los diputados son los que le ingresa a través del presidente de la Cámara. Así que, y ahora, bueno, esperaremos que venga el presidente el día martes, miércoles, seguramente se juntará con el gabinete. El ministro le debe estar adelantando en Italia todo lo que quizás telefónicamente no le expresó los sucesos
último suceso que fue antes que pasemos la ley a comisión, así que bueno, vendrá. ¿A qué te referís? Porque ahí hay una parte de la película que por ahí... ¿A qué es? No, Exacto. es decir, telefónicamente seguramente cuando estaba en Israel no le pudo comunicar todo cómo fueron todos los sucesos de las negociaciones mientras estábamos antes de sesionar el día martes, después del cuarto intermedio que habíamos pasado el día viernes. Así que seguramente le contará bien cómo fue toda la película y ahí tomaremos una resolución o sea, con el presidente y su gabinete y nos convocará a Martín Menem como presidente del Congreso. Porque en un momento la discusión era, fracasó, la ley ómnibus la retiramos, que es una posibilidad, y no se debate. Ahora usted dice está en comisión. Puede ser que, porque estos 600, si no, o sea, siguen los 600 artículos polémicos, puede ser que haya achicar, sacar tanto inciso, hacer algo más chico y empezar a tratar eso. Bueno, entraron 664 artículos, quedaron 582 cuando decidió, una vez que firmamos el dictamen, cuando decidió el equipo económico y el presidente retirar la cuestión fiscal, que eran 100 y pico de artículos, habían quedado 582. En la discusión nosotros lo pusimos, cuando terminamos el dictamen final, quedaron en 382 artículos, con eso fuimos, eso fue lo que se votó en general. Así que bueno, y cuando empezamos a discutir en lo particular, veíamos que todos los que teníamos un acuerdo de avanzar capítulo, artículos, todos los capítulos, discutir por capítulo, discutir por artículo. Cuando llegamos ahí, algunos sectores planearon que querían por incisos, y ahí donde nos dimos cuenta que solamente creo que en el artículo 4 o en el artículo 5, no recuerdo bien ya de todos los artículos que tenemos, los empezaron a desmenuzar y de 8 artículos nos votaron 5 en contra. O sea que ya prácticamente la ley era que la querían desmenuzar e ir votando artículos. Y ahí donde tomamos la decisión, cuarto intermedio, cuando vinimos yo tomé la palabra y decidimos volverla a comisión con un acuerdo, digamos que teníamos un acuerdo con el Poder Ejecutivo que estábamos dialogando, la volvimos a comisión. Y ahí decidimos ya comunicarlo y después el presidente decidió que dijo que no la iba a tratar más la ley como estaba enviada, ¿verdad? Roberto, ¿qué te parecía importante de esto que finalmente no salió? Corrido el paquete, todo el bloque fiscal, igual había cuestiones que eran determinantes en la idea de bajar el déficit, de controlar la inflación. Mirá, ahí lo que pasa es que eran en total entre el decreto y la ley eran 1034 artículos. Vos no podés largar un plan económico con 1034 artículos. No sé si me explico. Vos tenés que hacer algo, tenés que generar un shock de confianza inicialmente. Y con eso, y para eso tenés que ser muy claro. Y tendrías que haber ido, a mi juicio, a 3 o 4 puntos específicos muy, muy claves. Reforma laboral, que no tendría que haber ido por DNU, tendría que haber ido por ley. ¿Cuál es la reforma monetaria que vas a hacer? La van a mandar por ley. Déjame el pequeño pilotaje. La mandan por ley, no como proyecto de ley, la reforma laboral. Lo que se refiere, Cachanos, que los 1000 y pico artículos con el DNU. Claro, Sí, sumado. DNU sumado con la ley. Bueno, el DNU corre por estar Está bien, corriendo pero y son 300 hoy y pico está artículos. vigente el DNU, así que sigue bien, corriendo, igual. menos lo que la justicia nos paró con el tema Pero de está bien, pero lo que yo estoy todavía diciendo no está la decisión de la Corte Suprema. Estoy ¿verdad? diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es, si quiero generar un shock de confianza, no puedo tener 1034 artículos. No sé si me explico, ¿sí? O sea, vos tenés que ir estás preguntando cómo cambio esta expectativa. Y tengo que ir con las reformas claves que me permitan salir del proceso de recesión con inflación en el que estoy. Hoy la economía, el plan económico, ¿sabes en qué está? En una mezcla de Rodrigazo con licuación de pasivos y de gasto público al estilo Remes-Lenikov y Duhalde. Cambio de precio relativo es dispararon todos los tipos, o sea, liberaron todos los precios, tarifa de los servicios públicos, tipo de cambio, que también está por debajo del nivel de mercado, y gran licuación de salarios y jubilaciones. Si vos te fijás, hoy salió en el índice de salarios que publica el INDEC. Es aumento del sector privado, aumento, si mal no recuerdo, 8% o 9% de aumento en el mes contra 25%. Jubilaciones liquidadas. Entonces vos lo que vas a tener es una caída del consumo fenomenal. Hoy estaba almorzando con un amigo, industria textil,
vende y tiene comercio. Caída de volumen, enero contra enero 60%. Si tengo stock, no compro. Entonces, va frenando para atrás, porque si tenés stock, digo, no te compro. Pero no estaba, Pará. voy a decirlo, Pero no es simpático, no lo tenía presupuestado Milei. Milei no podría decir, eso yo les anuncié que venía esto y no había No, bueno, otra pero así forma. no te cierra el modelo, porque él lo que necesita es licuar los pasivos del Banco Central. Ellos están creciendo al 16%. Para poder licuar eso tenés que tener una inflación mensual del 20%. Tenés que aguantar 20% de inflación mensual durante varios meses para liquidar la deuda del Banco Central. Ahora, quiero volver... A ver si tomamos conciencia del lío en que se metieron. Quiero volver sobre algo que... vuelvo que a vos en un ratito, sí. Lo del DNU que decía, porque en el marco de lo que fue que no se trate más la ley ómnibus, el DNU no fue tratado. No. Y por la información que uno tiene, el kirchnerismo está tratando de ver si en el Senado consigue número para voltearles el DNU. Tiene que rechazar las dos cámaras, ¿correcto? Pero Correcto. pero sería un gesto fuerte después de que se caiga la ley de ómnibus si el kirchnerismo logra quórum para voltearles el DNU. ¿Ustedes creen que después del fracaso de la ley ómnibus puede haber una ofensiva del kirchnerismo que se siente agrandado porque le salió mal a ustedes lo de la ley ómnibus? A los que le salen mal son a los argentinos, no al gobierno. Es una ley que era para los argentinos, no para el gobierno. Entonces me parece que la discusión es otra. Y el fracaso fue también parte del kirchnerismo que trabaja permanentemente y otros sectores que trabajan permanentemente para que el gobierno de Javier Milei no tenga éxito, porque fue la primera ley que nosotros impulsamos. Hay críticas de un lado o del otro, pero me parece que para la reconstrucción, el tejido que tiene golpeado la República Argentina, me parece que yo no la veo como lo que algunos analistas pueden decidir el tema de que la ley ómnibus que era la ley de bases, para nosotros siempre fue la ley de base para la reconstrucción y la libertad de los argentinos. Me parece que sí, podíamos haber tomado de otra manera, pero bueno, permanentemente desde que llegó el proyecto, de lo que llegó el DNU, de que llegó el proyecto, el kirchnerismo trabaja para que se caiga todo. Trabaja permanentemente. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando, vamos a poner ¿Se en opone discusión. como era previsible que se iba a oponer, cantadísimo, igual que la izquierda, o trabaja Pues con otros diputados que están ahí en el medio con diálogo con ustedes? trabajan ¿Están con todo, asociados trabajan con todo. Yo el otro día le decía a la señora diputada Tolosa Paz, digo, de los 664 artículos, ¿no hay uno bueno? ¿No hay dos? Porque vos votaste en contra de los 664 artículos. Sí. Y en lo particular te ibas todo. Digo, uno. Me dijo, no, dos. Dos, no. Me estaba como cargando porque me hacía la B del peronismo. Digo, no es así. Me parece que no es así. Por eso creo que... No, pues eso es muy impresionante, digamos. Como gesto simbólico no te voto un solo... No te voto un solo artículo. Entonces digo, esto, no querían discutir por capítulo, no querían discutir por artículo, lo desmenuzaron. Y bueno, ese es el fondo de la cuestión. Nosotros vamos a seguir, el 1 de marzo vienen las ordinarias, así que... ¿Qué va a decir Milei, crees vos, bueno, hasta lo que sabés? Porque es muy importante esa apertura de sesiones. Yo creo que hay varias alternativas donde el presidente puede tomar la resolución de decir, bueno, a ver, ¿cómo tenemos el paquete? ¿Cómo lo vamos a separar? Ya había una definición de sacar el paquete fiscal de alguna u otra manera. Podés juntarlos en 3 o 4 comisiones, digamos, conformando. Podés hacer seguridad y justicia, podés hacer educación, cultura y salud, podés juntar y dividir en 4 o 5 comisiones conformando para que no, eso si no es te la van a... Eso es una de las posibilidades también seguir tratándolo en la ley. Nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de seguir dialogando, acordando, consensuando y verdaderamente poner el Congreso en funcionamiento, que lo que es algunos no quieren. Algunos quieren el club del helicóptero, no se lo vamos a permitir. Yo creo que tenemos un plebiscito que lo hizo la sociedad hace 60 días atrás, el 56% de los votos. Y de ninguna manera vamos a aflojar y vamos a
a decir que nosotros tenemos que hacer esto, que se pongan a trabajar, que acompañen. El país la está pasando muy mal, la sociedad en su conjunto la está pasando muy mal, me parece, y no vamos a defraudar a la sociedad que nos acompañó con el voto. Roberto, se cumplen mañana 2 meses de este gobierno con un plan económico, con medidas, con desregulación de precios, combustibles, prepagas, boletos, etcétera. ¿Qué en tu cabeza, que vos venís del mundo liberal también, Sí. el ideario liberal, qué se hubiera hecho distinto? No es una sola cosa el liberalismo. Bueno, por eso, a ver, yo hubiese tomado, primero, vos tenés en la Argentina tal vez 2 grandes problemas, los más urgentes, que son el económico y la seguridad. No sé si coinciden conmigo. Entonces yo hubiese dicho, bueno, vamos con un paquete para reformar los problemas, encarar los problemas económicos. Les voy a dar un ejemplo que no es el que más me gusta como modelo de política económica, pero para que se entienda. En 1985, Alfonsín, que cambió al ministro por Sorruil, anunció el Plan Austral, que era un plan heterodoxo, no importa, pero generó un shock de confianza, cambió las expectativas de los agentes económicos al punto tal que ganó las elecciones de medio término en 4 meses. La convertibilidad fue otro shock de confianza. Vos lo que tenías que hacer era un shock de confianza. Y para eso lo que tenés que hacer es muy claro, tenés que ir con un plan muy claro que a la gente le genere un shock, ¿viste? Un cambio de expectativas. ¿Y qué hubiera sido? Y acá lo que hicieron fue generar un cambio. A ver, esperanza, pero se está derritiendo por lo que uno ve, lo que habla, pero además corrida contra el peso. Porque si yo te digo, se viene la hiper, ¿vos qué haces? ¿Te quedas en pesos o te vas al dólar? Te vas al dólar, es obvio. Entonces, dijeron tanto eso que generaron esos mismos. El mismo Milei generó una corrida contra el peso diciendo se viene el fin del mundo en la moneda. Entonces vos tenés que hacer un discurso totalmente distinto. Entonces decís, mira, esta es la reforma laboral. Lo más importante de la reforma laboral, ¿qué era? Terminar con la industria del juicio. Pero está bien, Sí, Roberto, y bueno, ¿eso se lo pararon de pechito ahí en la Cámara lo mandaron, Laboral? Pero no, la Cámara Laboral lo que le dijo es... Trátenlo en el Congreso. Claro, Mándenlo, vaya por el eso Congreso. Está bien, ¿no? ¿Por qué debería ser un decreto si puede ir al Congreso? Bueno, que vaya al Congreso, pero no por es que eso sale... Lo que te quiero decir es que no es que sale en 3, 2, 1. Lo mandás al Congreso, vas en una hora y como si Pero fuera vos una fíjate, Pero para déjame meter terminar, un cachitito déjame así terminar. para corroborar lo que vos estás diciendo, qué problema tenemos económico de seguridad. En las delegaciones de la seguridad Sí. de los 8 incisos, nos rebotaron todo el tema de las delegaciones de seguridad para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Está bien. En el tema de seguridad. Bueno, pará, ahora déjame a ver terminar. si no entendemos. Sí, a ver si- Nos rechazaron Bueno, todo lo que es en seguridad también, para mejorar la calidad de vida que mandó la ministra Bullrich. Si yo me la paso Digo, diciéndote que sos un inútil, un coimero y que eso, es muy difícil. No, que no, te bueno, sigas el pero apoyo. no. Entonces vos no querés a la Argentina, esto lo decían de entrada. Nosotros acordamos a las 12. Pará, dejá. Nosotros a la mañana acordamos, al mediodía acordamos y Usted- llegamos al recinto ustedes- y sus diputados dieron vuelta. No. Que mis diputados yo no no son. acepto, yo no acepto. No son mis diputados, No, disculpame. yo no te estoy diciendo a vos, Ah, no estoy haciendo bueno, cargo a y vos. yo te Vos estoy estás en alguna alianza de algún... Yo no estoy en ningún lado. Bueno, por eso. Y Entonces bueno, no es que te lo estoy diciendo a vos. Vos hablaste No, del lo tema que de estoy economía y de diciendo, seguridad si y yo dije, quiero el voto esa de clase de Pablo- diputados, vos me mezclaste y me dijiste, no, si qué querés que está, Vos bueno, te estás haciendo parte A de ver, que algo, de algún diputado que está ustedes tienen ofendido un porque problema. Javier Milei Tienen el problema que dijo tienen los una K. cosa o la No otra. dejan La hablar. verdad, primero, Pará, tu ustedes tienen palabra, el la mismo mía, problema. ¿sabe cuánto vale? Un montón. ¿Sabés? Si te Ustedes digo tienen el mismo blanco problema. ahora, te lo voy a decir blanco al mediodía, a la tarde, a la Sí, la noche, mía como también. sea. Ustedes tienen el Si mismo lo vas a cambiar problema- según como el barco Tienen vaya, el mismo ¿viste? La problema verdad. que los K. No quieren dejar hablar a Hagámonos otros. cargo. No Si quieren se dejar hace- hablar a otros. Que se hacen... Dale, ¿Te dale, hacen habla, hablar? Roberto, dale. No, hablar todo lo Párrafo. que quieras. Te estoy Sí, bueno, alimentando a lo que vos era estás simplemente diciendo. una Y acotación la y verdad te que pasaste sí. 5 minutos hablando. Pero Dale, Si ya yo te quiero el voto defenderás, de Pablo, defendés a lo que Ahí quieras. va, si dale, quiero el dale. voto de Pablo y le digo, o me apoyás o sos un coimero, o le digo 1000 cosas, y creo que le va a resultar más difícil, me va a resultar más difícil convencerlo si él está no en el lado K, que yo sé que no, está, que no me va a votar. Si está en el medio, puede ser que si lo insulto, reaccione más. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, le pidió la renuncia a 2 funcionarios. Ahora, le pide la renuncia porque fueron ineficientes
o porque arregló con la casta y la casta no le respondió. Entonces fue parte del negocio de la casta. No sé si me explico. Pero vuelvo al tema económico. Por ahí por mentiroso. Bueno, y bueno, por eso negociaste con la casta. Por decir una cosa y decir otra. Con la Yo casta te digo, por mentiroso. Pues claro, por eso. Negociaste con la casta, fuiste parte de la casta. No negociamos con ninguna casta. Negociamos con, si lo está rajando, negociamos con la sociedad que nos dio el impulso de los 56% si lo está rajando, de los votos. Si lo está rajando, porque no te votaron. No cumplen, no cumplen con lo que tienen que. No cumplen con un programa de gobierno. No, fue un pacto de casta. Hacete cargo. Vos viniste acá y me venís a contar otro cuento, ¿no, flaco? Está bien, el rumbo del gobierno va para allá. Si vos querés venir por una ochava, querés venir por la tierra, querés venir por el... No, flaco. El rumbo del gobierno es para un lado. Está bien. A ver, lo aceptás y si no, no aceptés el cargo. Háganse cargo de que nosotros nos hacemos el cargo de todo. Eso háganse cargo de que absolutamente de todo. Vamos a continuar y vamos a hacer un programa y lo vamos a hacer. Bueno, pero todavía no lo tiene. A ver, quédate tranquilo que lo tenemos. Tipo de cambio. No tienen los discutidores. Tienen un tipo de cambio que lo pusieron por debajo del nivel de mercado. Y ajuste 2% mensual. Una inflación del 20%. ¿Qué te está cantando? Todo el mundo sabe, dice, che, ahora se viene otra devaluación en 2 o 3 meses con este ritmo de inflación. Entonces, hasta... ¿Pero qué se podría haber hecho alternativo? ¿Cómo se hace alternativo eso? Bueno, a ver, si vos liberaste el precio de los tomates, ¿por qué no liberaste el tipo de cambio? ¿Cuál es el problema? ¿Vas a tener corrida de qué? Si en la mayoría de los depósitos que hay en el sistema financiero son transaccionales, o sea, plata que tenés para pagar la luz, el gas, los sueldos, las jubilaciones y ese tipo de cosas. Vos, mirá, hablaba con productores agropecuarios. Tienen 3 tipos de cambio. Vos tenés 3 formas de negociar. Pero si hubieras liberado el tipo del dólar, se terminó. Vaya y flote libre. ¿Y no hiciste lo mismo con todos los productos? Sí. Bueno, ¿y por qué el tipo de cambio no? Si es una mercadería como cualquier otra. Es básico de introducción en la economía. El peso o la moneda es una mercadería como cualquier otra. Lo enseñás de introducción a la economía. Liberaste el precio del tomate, pero no liberaste el precio del dólar. ¿Por qué? ¿Y dónde lo pusiste? Lo pusiste por debajo del precio del mercado. Porque el mercado, obviamente vos si ponés un precio máximo, ¿dónde lo ponés? ¿En el nivel de mercado, arriba del precio de mercado o por debajo? Siempre lo ponés por debajo. No tiene sentido ponerlo por arriba. Entonces, ¿qué pasó? Dejaste el tipo de cambio atrasado. El tipo de cambio se te lo está comiendo la inflación y la gente ya te está diciendo... Y mirá, se viene otra devaluación. Entonces, vos fíjate, a esta altura del partido, en el Banco Central están desesperados porque hay lo que se llama venta de forward en los granos, y ahí tenés todavía trigo, maíz, soja, hay más o menos 4.000, 5.000 millones de dólares para vender, y dicen, ¿cómo no lo vendieron? ¿Y sabés cuánto vendieron? Lo normal a esta altura del partido, en el forward se vende el 30%, está vendido, ¿sí? 1% vendieron. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen una ensalada cambiaria fenomenal, es una impericia fenomenal en el manejo cambiario, y además de eso, todos te dicen, no, pará, vos después venís y me enchufás otro tipo de cambio, y yo me empiezo... Entiendo yo sin ser economista que si vos, digamos, o liberás todo o vas escalonando. Si liberás todo, todos sentimos un cimbronazo enorme. No sé qué hubiera pasado con el dólar si le hubieran soltado las riendas. No sé hasta dónde hubiera llegado. Pero lo que sí sé es que hubiera empobrecido muchísimo más. Mirá, vos fíjate, vos tenés una caída del consumo fenomenal en este momento, por caída del salario. Pero ¿cómo hubiera sido si el dólar valiera abierto 1.000, 1.100? Pero no es solamente el libero del tipo de cambio. Anuncio una serie de medidas y presento un paquete económico, un plan económico sencillo, que la gente lo entienda. Voy al grueso del problema, ¿sí? Y... con eso cambio las expectativas y empiezo a funcionar. Ahora yo quiero hacer una sola preguntita, porque si no estamos ahora hiciste un monólogo. Escúchame, yo te tengo una preguntita. Ahora vos decís que los diputados no nos acompañaron porque el plan económico es malo o porque no consiguieron lo que querían sacarnos más de lo que nosotros le dimos. A ver, porque la pregunta no me encaja. La pregunta es ¿cuál es el plan económico? No. Tenemos un plan. Vos quedate tranquilo que vamos a tener un plan económico. Bueno, si vos me decís que yo me quedé tranquilo y no me lo explicás, yo no soy economista, pero quedate tranquilo que es un plan integral. El que tenemos es un plan integral, no un plan económico. Pero ¿cómo querés que me diga por otra te entienda? Para cultura, para seguridad, tenemos un plan de todo. Pero vos tenés un plan, pero no se lo decís a la gente. Pero a lo que vos decís, que los diputados eran porque primero que los insulta, porque Javier le dice que son coimeros, que son esto, todo. Ahora, yo te digo, y después me pasaste que el plan económico no funciona. ¿Es por el plan económico o es porque no consiguieron lo que querían los gobernadores o no consiguieron lo que querían algunos senadores, intendentes? No consiguieron.
No, a ver, vamos por ver. Claro, Usted, vamos vos por parte, mismo. dijo No, Jack. no, te digo porque dijiste muchas cosas. No. Lo que te estoy diciendo es básicamente vos mismo reconociste que no van a explicarlo el plan económico en algún momento. O sea, no lo tienen. No, lo vamos a explicar, no, lo estamos explicando. Dentro del paquete de llegaron al gobierno sin un plan y sin gente. Integralmente teníamos todo. Llegaron al gobierno sin un plan y y sin corrimos gente. el plan fiscal y No, lo corrimos. llegaron al gobierno- Lo corrimos, lo sacamos para seguir funcionando Pero escúchame porque una era lo que le molestaba a alguno. Así fuimos cegando No. y nos sentamos. Y eran, ¿sabes qué? Son la máquina de impedir. No, no Son es una así. máquina de impedir. Pero- Los que vos te gustan, que no nos acompañan, son una máquina de impedir. No es por un plan económico que si les gusta o no, o está. Son Sí. una máquina de impedir. No Pero- quieren que mejoremos la seguridad, no quieren que mejoremos la educación, no quieren que mejoremos la cultura, no quieren que mejoremos nada. Todos, Son los una máquina de- radicales, la coalición cívica, todos. La gran mayoría que votó en contra, Está pero bien. quédate tranquilo. El PRO Está nos bien. acompañó. Está bien. Muchos radicales Bueno, nos si sabés acompañaron que en tenés muchos minoría cosas. en el Congreso. Hacemos también nos acompañaron. Y bueno, Si sabés quédate que sos tranquilo, minoría, vamos a sentarnos hacé nuevamente. las cosas como para vamos a conseguir los discutir y me votos. parece que se van a dar cuenta que la Argentina necesita el cambio de en serio. No necesita. Pero eso no esto hace de falta que me lo digas te doy a mí, esto, pero te cambio porque estoy en el esto. Se liberalismo acabaron los de la cambios de década del figuritas. 70, así que no pero hace se falta. acabaron los cambios de figuritas. No, lo que- a Con ver. nosotros no van a cambiar la figurita. Escúchame una cosa, se la pasaron, Milei se la pasó diciendo en la campaña electoral que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Bueno, se tiene que cortar los dos y pedir uno prestado. ¿Sabés cuánto Porque escuché quería- que se iban a ir del país y ganaba Milei y sin embargo está acá? Sí, ¿Sabés bueno, cuántos está escuché? bien. Yo te escuché varias veces a vos que Milei no pasaba el 20%. ¿Sabés Yo no cuántas dije- veces? sí, nunca Vos doy lo dijiste en un porcentaje. montón de programas. Sí, yo Milei no es sé- presidente. ¿Te ¿De enteraste? dónde- Javier Milei ¿De es dónde presidente. saca- Vos sos como lo de Twitter, ponés cualquier cosa. No, Tirá Twitter lo que se te ocurre, Twitter lo primero que se te yo no ocurre. tengo, mira, no Bueno, tengo- Vamos a no lo tengo técnico, vamos a lo técnico, porque no tanto a lo personal. Estamos bien, estamos hablando de Cero esta ley ómnibus, de lo posible, si van a meter el ómnibus en el taller. ¿Y vos creés entonces que podría anunciar Milei fragmentar el ómnibus Una de las y en oportunidades. bloques temáticos? Una de las chances que tenemos puede ser por ahí, por algún lado vamos a ir. Es decir, toda la reforma que nosotros pretendíamos hacer en la ley ómnibus seguramente pueden ir fraccionadas, pueden Mirá, ir de alguna manera. Arma pueden ser. Descubre tu propia aventura legislativa. ¿Cuál es un bloque, un paquetito de leyes que te parecería Del fundamental? económico, ¿eh? Sí. Lo rápido del económico. Sí. Una propuesta de reforma monetaria, ¿sí? Quitarle el curso forzoso al peso. Segundo, una propuesta de reforma ¿Cómo? laboral. Quitarle el curso forzoso al peso, que ¿Cómo puedas es? hacer transacciones en la moneda que se te dé la gana. Segundo, Un segundo. no me interrumpa más, no. Listo. No. No, porque la reforma laboral está. No te gusta. La reforma nada laboral. más. ¿Te gusta o no te gusta? La Nada más. reforma laboral, la clave está en terminar con la industria del juicio, básicamente, ¿sí? Creo que eso está. Eso está. Pero Lo van a bueno, sí, mandar, pero sí. mandó Está más, bien, está más bien. cosas. Pero bueno, yo lo que te digo Sí, es, sí. lo que hubiese buscado de entrada, y déjame terminar, Sí. es lo mínimo indispensable para arrancar el país. Tercer propuesta de reforma del Estado, lo hubiese mandado, que eso te va a llevar tiempo. Reforma impositiva, no hubiese mandado aumento de impuestos, hubiese mandado una propuesta de reforma impositiva. Una reforma, una desregulación de la economía menos ambiciosa, pero hubiese mandado una reforma de la economía, estoy por el punto 5. Un proyecto de incorporación de la economía argentina al mundo y terminar con esto de los planes sociales, que son eternos, y transformarlos en trabajo. Yo hice alguna propuesta acá, alguna vez lo expliqué cómo se hace. Tenía 7 medidas que tenías que anunciar y podías cambiar por completo las expectativas. Acá quisieron ser Juan Bautista Alberdi con Urquiza en 1852, después de Caseros y cambio de país. No, es otro país. Lamentablemente, y con todo lo que yo creo que está bien dentro de las dos, de la ley y del proyecto de DNU, tenés que avanzar hasta donde podés. Entonces hubiese ido primero para evitar crisis económica como la que está sufriendo la gente. Hubiese ido por ese lado, por estas 7 medidas. Déjame preguntarle, porque digamos, es muy incierto el contrafáctico. Vos decís, también hay quienes dicen, mandaron 10 para que salgan 3, que 3 es poco, pareciera contra 10, pero es muchísimo al lado de una Argentina postrada, donde todas las conversaciones de reforma estaban clausuradas. Digo, ¿no será una estrategia mandar mucho para después aprobar? Te pregunto a vos En también. la ley ómnibus no hicieron eso, porque mandaron 600, cuando estaban en 200 y pico, Se lo fueron. retiraron. Bien, cerrá, por favor. No, la ley ómnibus como llegó y 600. Hubo 35, 40 días de discusión en las comisiones. Se formaron las 3 comisiones, trabajaron en paralelo,
se formaron los plenarios, vinieron más de 200 y pico de organizaciones, cámaras, pequeñas y medianas, comerciantes, gremios, las centrales obreras. O sea que hubo unos 35 días de arduos trabajos donde, es decir, íbamos y veníamos. Se fue retirando artículos. Uno de los artículos de inseguridad que la ministra vino, dijo, este artículo no funciona más, yo quería que estaba solamente, me parece que lo podíamos discutir, estaba mal puesto, mal redactado. La ministra tomó la decisión, es decir, pusimos todo sobre la mesa, nos sentamos, discutimos, acordamos, consensuamos y fuimos con una ley y la fue reduciendo. Y cuando la aprobamos, el dictamen, el ministro creo que fue un día viernes, antes de que nosotros el día lunes empecemos a trabajar la ley en el Congreso, optó por retirar el tema fiscal, que era una traba de ida y vuelta por el impuesto país, por un montón de cuestiones que teníamos. Bueno, en ese sentido, volvimos para atrás. Fuimos al recinto con 382 artículos. Y fue votado en general con 144 votos. Y dentro de esos 144 votos, muchos empezaron artículo por artículo a desmenuzarlo. Y ahí es donde dijimos no va para más. Bien. Medio tiene 3/4 de párrafo y me tengo que ir a tanda. ¿Los tiene? 3, 2, 1. No, manda la tanda. Manda la muy tanda. bien, Ahí está muy bien. Y le acabaron las propuestas Bien. económicas. Pim, pam, pum. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Oscar Sago, gracias por haber venido Gracias a y intercambiado ahí con el amigo Kachanowski. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Es economista, yo no lo soy, así Está que muy bien. respeto eso, aparte la respeto absolutamente, totalmente. Todo lo que... José Bianco está entre nosotros. Vamos, Sí, José. me trajo el agua. Te trajo el agua, el hombre que cada vez que hay alertas o cosas está para decirnos hasta qué punto hay que temer. Claro, para llevar información y así achicar el miedo, que es una buena manera de achicarlo justamente con info de lo que está pasando, ¿no? Porque ahora está lloviendo fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. Esto ya era previsible que podía pasar. De hecho, regía una alerta amarillo para buena parte del centro y el norte del país. Sí. Es lo que nos está costando salir de esta masa de aire tropical, de la segunda ola que terminó ayer, de ola de calor, porque el día de hoy no puede computarse como el cuarto de la ola de calor, porque no llegamos a una máxima importante de 32 grados, así que hoy se terminó la ola de calor. Pero estamos convirtiendo toda esa humedad que teníamos por ahora en viento del norte que sigue trayendo... ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Estas manchas son del radar de Seiza. Lo que hace es emitir energía y lo que rebota, entiende que rebotó en gotas de lluvia. Y entonces cada 10 minutos te da una imagen que si vos las animás podés entender cómo se están moviendo las lluvias. Si lo ven en esta animación, cada 10 minutos vienen desde el norte y hacia el sur. ¿Y qué colores es Claro, qué cosa? en amarillo y rojo son lluvias constantes y fuertes, que no van a menos complicadas que las del miércoles, menos violentas, pero más extensas, con lo cual zonas muy amplias van a verse afectadas por lluvias. Toda la noche. Y casi toda la noche vamos a estar en esta situación. A ver, vamos Traduzco. a separar. ¿Cuáles son las zonas que pueden sufrir más esta noche en Argentina? Mirá, mientras vemos la ciudad de Buenos Aires voy a pasar al radar, porque va a ser más fácil hacerlo con la información oficial a partir de esta noche y ya te voy respondiendo, mira, con las dos alertas vigentes. Esto es ahora, en donde se ven en alerta naranja varios sectores. Lo han ido cambiando recientemente y ahora está la provincia de Buenos Aires, el este sobre todo, pero esto es para ahora. En naranja, Chaco, Formosa y también el norte de la Patagonia. Están recibiendo agua zonas del campo que lo necesitaban, eso es lo bueno. Claro. No hay peligro de granizo grande, tormentas destructivas, no, es agua más que nada. Y si paso mañana, sábado, miren cómo nos centramos ahora en la provincia de Buenos Aires. Perdón, Dire, yo estoy moviendo y estoy haciéndolo un poquito de prolijo, pero se ve el sudeste de la provincia de Buenos Aires en alerta naranja. ¿Y qué significa? Ojo, porque hoy Mar del Plata festeja 150 años. Sí. A las 0 horas, cumpleaños, torta, que se junta gente. No, está mal. Hoy hay alerta a partir de las 0, alerta naranja activo para la ciudad de Mar del Plata. Recordamos que es el naranja concretamente. Tenemos 4 colores. Verde por default cuando la cosa está tranquila. Puede haber alguna tormenta y no complica. Y a partir de ahí va escalonadamente subiendo de acuerdo a la peligrosidad que puedan tener las tormentas. Hoy puedes tener mucha caída de agua, sobre todo, que puede transformar a una lluvia en peligrosa. ¿Cuánta costa? ¿Cuánto de la costa está en esa parte naranja y cuánto en la amarilla? Por mucha gente que está de vacaciones. Casi todo la
lo que nosotros hablamos generalmente como la costa bonaerense, te diría que desde Claromecó hasta el partido de la costa está en alerta naranja. Vamos Para a adentro conductas también. que hay que tomar. Vamos a Bien. traducir el pronóstico en conductas. ¿Qué Bueno. debe hacer el que está ahí dentro de la mancha naranja? Cancelar planes al aire libre, por ejemplo. Si se pueden quedar adentro hoy, haciendo un plan que por ahí no incluya estar al aire libre, transitar las calles de una ciudad que puede recibir ¿Lo agua. tengo en la calle o en estacionamiento sin techo? ¿Me tengo que desesperar por caer piedra? No, nunca desesperarse, y menos en esta situación donde el granizo está prácticamente descartado y donde lo que más importa es no dejar el auto en zonas inundables. Claro. Tampoco debajo de árboles, Lo que pero pasó el no otro zonas día. inundables porque podés lamentar la pérdida del auto completamente inundado. Vos decías, Vientos. José, lo de la temperatura. ¿Cuánto va a bajar? Vos decís que va a bajar. ¿Cuánto puede Recién llegar a el bajar? martes llega aire fresco. Ah, Mientras tanto vamos a estar mañana quizás en los 30 grados y mejora temprano y sale el sol. 31 el domingo. Sigue todavía sigue. un verano que recién el martes cambia. Y en cuanto al viento, Diego, pueden tener acompañadas ráfagas, pero nada que complique. Siempre que cae agua, como compensación al lado de donde cae agua, hay movimientos de aire bruscos, pero no para tirar árboles, ¿entiendes? Son acompañados de la lluvia. La lluvia es sin duda hoy el problema más importante de los 4 que se suelen dar, que es el granizo, actividad eléctrica, el viento y la lluvia. La Claro. lluvia está en el primer escalón. Bien, entonces, por ejemplo, en AMBA, nada que temer. Alerta Lluvia, amarilla sí. no es para temer, sino para, de nuevo, si tenías un recital hoy a la noche, Claro. te lo tendrían que haber cancelado, porque estaba bastante... Pero nada de predecible. caída nada de imágenes cinematográficas, de raíces de grandes árboles, no hay eso. Y eso lo que se intenta es que en realidad cuando tenemos herramientas para anticipar eso, se activan los alertas naranjas y el rojo, que ahora sí se puede utilizar, el alerta roja entonces, pero hasta el momento no lo hay. De todas maneras, empecemos a familiarizarnos. El amarillo te puede complicar un plan y te puede hacer pasar un mal momento en la ruta, por ejemplo. Sí, Está viajando totalmente. mucha gente. Ruta Claro. 2, no, ahora no. ¿Cuándo? Mañana, después del mediodía, si pueden. Bien. Es el consejo para los que tengan que ir a la costa. Bien, José, querido, gracias por haber venido. A las 11 los espero en Fenómenos. Vamos. Sí, señor. ahí Ahora estamos. va a haber un especial muy bueno, no se lo pierdan, de Mario Marquich. Un especial. Nosotros nos reencontramos el lunes y vamos a tener unos días más de 2 horas y después pasamos al nuevo envase de 1 hora cuando llegue Johnny Viale. Hasta el lunes.